Avance de Noticias Caracol. 5 de la mañana, 30 minutos. Hombres armados interrumpieron en zona rural de Caloto, Cauca, e incineraron un convoy de maquinaria agrícola. Este, según el comandante de las fuerzas militares, el general Hugo Alejandro López, fue una de las 37 acciones terroristas que ejecutaron las disidencias de Iván Mordisco en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca en las últimas horas. Algunos tramos de la vía permanecieron militarizados y amanecieron de esa misma manera. Desde las 9 de la mañana de ayer, indígenas de la comunidad en Veracatío ingresaron a la fuerza a la sede del Ministerio del Interior en el centro de Bogotá. Con machetes, cuchillos y piedras retuvieron a más de 1.200 funcionarios del ministerio. Este video, revelado por la directora del ICBF, muestra cómo los indígenas utilizaron a los niños para enfrentarse al Ondemo, hecho que calificó como un delito. Por su parte, el ministro del Interior señaló que la toma a la sede del ministerio fue un secuestro. Que no hubo ningún herido, no hubo ninguna acción de fuerza por parte del Ondemo, sino lo único que garantizó fue tomar el territorio de la puerta para que la gente pudiera salir de la oficina, que estaban secuestrados, como lo acabo de decir, porque es un secuestro cuando hacen ese tipo de acciones con violencia, con palos, con machetes. 5 de la mañana, 31 minutos. Buenos días, hoy es jueves 30 de abril del 2026 y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol. En minutos hablaremos de la violencia en el suroccidente del país que no se detiene. Ayer fue atacado un camión con trabajadores de un ingenio azucarero. Un empleado murió, otro resultó herido y 5 más fueron secuestrados, pero los rescató el Ejército Nacional. Un equipo de Noticias Caracol llegó hasta la mina de Mandinga en Antioquia, donde mineros irregulares hacen explotación ilegal de oro muy cerca a un batallón del Ejército. Y a las 7 de la mañana, María Alejandra Villamizar hablará con Iván Cepeda, el candidato que lidera la intención de voto para la primera vuelta presidencial el próximo 31 de mayo. Pero antes, vamos a conocer las noticias más importantes para Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 30 de abril del 2026. A todos ustedes, bienvenidos. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y el presidente Putin, hablaron por teléfono sobre Irán y Ucrania. Putin advirtió a Trump de las consecuencias de una nueva acción militar en Irán, no solo para el régimen islámico, sino para el mundo. También propuso un alto al fuego en Ucrania el 9 de mayo, día que Rusia celebra la victoria soviética sobre Alemania. Trump aseguró que Putin quiere ayudar a la guerra en Irán y que él también le pidió que ponga fin a la guerra en Ucrania. Lo más importante. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el segundo pago del impuesto al patrimonio y la expropiación express, que hacían parte de la emergencia económica por la ola invernal. La primera decisión del tribunal fue que las empresas sin ánimo de lucro de régimen especial, como fundaciones, ONG y algunas universidades, así como las personas jurídicas en liquidación, queden excluidas de realizar el segundo pago del impuesto. El resto de personas jurídicas que declaran renta y tienen un patrimonio superior a 10.000 millones de pesos deben pagar la segunda cuota que vence este 4 de mayo. La expropiación de tierras también quedó suspendida. El agente interventor de la nueva EPS, Jorge Iván Ospina, sostendrá hoy una reunión con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología, que anunció que a partir del 1 de mayo no recibirá nuevos pacientes oncológicos de esta EPS ante el incumplimiento de los pagos y la elevada deuda a la fecha. Quienes están siendo atendidos seguirán normalmente con sus tratamientos y se buscaría llegar a un acuerdo de pagos. Por su parte, el Ministerio de Salud anunció denuncia penal si las directivas del instituto incumplen con la presentación del servicio a nuevos pacientes oncológicos de la nueva EPS. Lo que usted necesita saber. El Consejo Nacional Electoral confirmó sanción a la campaña Petro Presidente con votación 6 contra 2. El CNE resolvió los requisitos interpuestos, que declaró que la campaña presidencial violó los topes de campaña y recibió financiación prohibida. Queda en firme entonces la sanción de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada. Somos Noticias Caracol. Primero la gente.
A las 5 de la mañana, 35 minutos, saludamos a los televidentes que se suman a esta hora con nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia hasta ahora. Ustedes van a ver a nuestros corresponsales, a nuestros reporteros en distintas partes del país. Vemos a Tatiana desde la ciudad de Cartagena, Argemiro Pion desde la ciudad de Barranquilla, John Alex Senado listo para la maratón en la ciudad de Cali, a Héctor Rojas que se encuentra en la capital del país. Lo mismo sucede con María Juliana Reyes, Julián Ríos que se encuentra en la vía La Mesa, y en las salas de edición de Noticias Caracol está nuestro querido ojo de la noche, Eduard Porras, porque estuvo durante la noche y parte de la madrugada recorriendo no solamente las 20 localidades de Bogotá, también algunos municipios de Cundinamarca para contarnos qué es noticia hasta ahora. Don Eduard, tiempo parcialmente nublado para la ciudad de Bogotá, el pronóstico no es de lluvias el día de hoy, una temperatura mínima de 11 grados, máxima de 19, pico y placa para vehículos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasó en la ciudad de Bogotá y en Cundinamarca mientras la mayoría de los habitantes dormían? Muy buenos días. Mi querido Nicolás, qué gusto saludarlo, señor. Muy buenos días para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Gracias por estar con nosotros. Y efectivamente, muchas noticias en Bogotá y muchas noticias donde resultaron involucradas las mujeres. Primero que todo, la indignación con este video publicado por los mismos habitantes de un barrio en Ciudad Bolívar, donde se ve a dos mujeres que están agrediendo a una adulta mayor. Resulta que este video se hizo tan viral que toda Colombia se indignó con las agresiones a la abuelita, y en unos minutos les voy a contar cuál fue la respuesta de la alcaldía de Ciudad Bolívar y lo ocurrido en el sur de la ciudad. Tendremos detalles ahora de una mujer ladrona pero bonita, dicen las víctimas, y esto viene ocurriendo en el occidente de la ciudad porque resulta que se camufla a través de su belleza para no despertar sospecha de nadie y así robar las piezas de los vehículos. Les voy a contar de los videos donde se ve robando y todo lo que ocurre en el sector de Marsella. Además, hablaremos del accidente de una mujer al volante, esta vez en Chapinero, que ella iba a darle vuelta a su vehículo, quería echar reversa, pero aceleró y terminó dentro de una vivienda. ¿Qué pasó con la conductora? ¿Qué pasó con los dueños de la casa? En unos minuticos nomás les cuento hasta la acción de los bomberos de Chapinero. Y por último, otra sorpresa que se llevan las autoridades. Resulta que se fueron a hacer una inspección en una tienda, en un local donde venden lechona. La gente decía que la lechona estaba rica, pero resulta que cuando inspeccionaron detrás de los mostradores, encontraron que allí estaban distribuyendo drogas en todo el sector. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuántas personas capturadas? ¿Qué dice el coronel Botero, que es el comandante de esta zona? En unos minutos las historias, las noticias y todo lo que ocurrió en las últimas horas en Bogotá y también en Cundinamarca. Las historias del ojo de la noche que se están cocinando en la sala de edición número 6 de Noticias Caracol, pero es momento de saludar a Julián Ríos, que desde muy temprano está en la vía Mosquera La Mesa, que ha permanecido cerrada, Julián, por las lluvias de las últimas horas, precisamente las del fin de semana, pero también se presentó un grave accidente. ¿Cuál es el reporte hasta ahora? Sí. Nicolás, muy buenos días. Mire, estamos aquí en el kilómetro 96, cerca de un sitio que se llama Curubital. Este es uno de los puntos más críticos donde se presentó esta emergencia producto de la ola invernal y supuestamente la carretera se habilita hoy a las 8 de la mañana. Es el anuncio que ha hecho el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, que hoy a las 8 de la mañana ya pueden pasar los vehículos por este sector rumbo Mosquera y La Mesa, sobre todo en este puente festivo viernes, sábado y domingo, y hoy empiezan a salir por lo menos 45.000 vehículos. Mire, estamos en este sitio, están terminando los trabajos en este punto, tienen que limpiar acá en el kilómetro 96 para poder darle vía a los vehículos, como ha anunciado el gobernador de Cundinamarca. Un carro tanque de la empresa de acueducto de Cundinamarca está terminando de retirar y de limpiar esto que ustedes están viendo aquí. Ojalá se dé la predicción del gobernador, hacia las 8 de la mañana se pueda dar vía. Y en las últimas horas, como habíamos registrado un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida, varios heridos en esta carretera que supuestamente estaba cerrada, pero lo que tenemos entendido y la información que se indica es que el vehículo, un bus intermunicipal de la empresa Sol, iba a tomar la vía Anapoima, Mesitas del Colegio, venía por la vía La Mesa, y en el sector del Alto de la Virgen fue donde se registró este accidente. Veamos. Estas son las imágenes que dejó el grave accidente registrado a la altura del kilómetro 72 en la vía entre Bogotá y La Mesa, cuando un bus con 11 ocupantes chocó contra un separador.
El vehículo de servicio comercial cubría la ruta Anapoima-Bogotá cuando perdió el control. Una mujer perdió la vida, mientras que otras 9 resultaron heridas. Cuales fueron remitidos de manera inicial al hospital de La Mesa. Tenemos una víctima fatal. Las causas del siniestro en este momento son materia de investigación y realizó la atención de esta emergencia bomberos del municipio de La Mesa, el colegio, Tocaima, personal de los diferentes centros hospitalarios y de igual manera Concesión Vial. Los heridos fueron trasladados al hospital de La Mesa, donde reciben atención médica, mientras que las autoridades evalúan cuáles fueron las causas del accidente. Y es que la vía La Mesa, que está cerrada, donde nos encontramos, circulan vehículos y también motocicletas, transitan. En este momento estamos observando pues ya los últimos retoques, las últimas limpiezas. Ojalá se dé la predicción y el anuncio del gobernador de Cundinamarca que hacia las 8 de la mañana se pueda habilitar nuevamente esta importante carretera Mosquera La Mesa para todas las personas que la van a tomar y que se presentan en estos momentos ya allí adelante del peaje de Mondoñedo, muy listos para poder transitar en las próximas horas por este corredor vial. Y es que usted ya nos estaba reportando que son cerca de 45.000 vehículos, Julián, los que van a transitar por esta vía, así que esperamos lo que vaya a suceder a partir de las 8 de la mañana. Ahora le damos paso a María Juliana Reyes porque el Fondo de Pensiones para Aviadores denuncia que el gobierno les está exigiendo el traslado de sus afiliados a Colpensiones. María Juliana, ¿qué responden ellos? ¿Cuál es la denuncia que están haciendo a esta hora de la mañana? Nicolás, muy buenos días. Pues mira, estamos hablando específicamente de la Caja de Auxilios y Prestaciones de los pilotos de aviación civil CASDAC, que lleva más de 30 años funcionando, tomando entonces el ahorro pensional de los aviadores o pilotos que han decidido permanecer ahí durante este tiempo. Y específicamente la Superintendencia Financiera de Colombia le ha exigido entonces que deben pasar sus afiliados a Colpensiones, una decisión que dicen ellos pues no tiene validez. Escuchemos. La superintendencia indica después de más de 30 años que la administradora debía sentarse en el año 2014 con las empresas de aviación y haber trasladado a los pilotos al Seguro Social en su momento o a las demás administradoras. Un argumento que no tiene un sustento legal, jurisprudencial, normativo, ni siquiera una regulación por parte del mismo organismo de control. Lo que pretende la orden administrativa es trasladar todos los afiliados, se quedarán los pensionados que muy seguramente serán objeto de una nueva orden administrativa de traslado, de la misma forma que hoy lo están haciendo con los afiliados. Y en realidad se está poniendo en juego los más de 2 billones de pesos que se encuentran en la reserva, que no hacen parte de recursos públicos y de los cuales efectivamente la Caja ha logrado su fondeo con el transcurso del tiempo y la rentabilidad de los manejos de la administración. Y en Noticias de Bogotá les vamos a hablar sobre las actualizaciones, las nuevas herramientas que tiene la aplicación de Transmilenio que pueden ustedes descargar en sus celulares. Así que más adelante les tenemos todos los detalles también aquí en Noticias de la capital del país. María Juliana, desde el norte de la capital pasamos a la localidad de Bosa, donde se encuentra Héctor Rojas, quien nos tiene la discusión que se está dando en el sur de Bogotá por el desalojo de un predio. Esto es ordenado por un juez. Héctor. Nicolás, y la orden judicial le da un ultimátum al distrito para que en las próximas horas haga este desalojo. Lo que pasa es que en este predio viven cerca de 1.000 personas y las construcciones de las viviendas llegan hasta los 3 niveles. Es por esta razón que en las próximas horas se dará este desalojo. ¿Qué es lo que dice básicamente esta orden judicial y qué va a pasar con las personas que viven aquí? En minutos todos los detalles. Héctor, son cerca de 1.000 personas las que viven en este sector de Bosa, en el suroccidente de la capital. Vamos a la región pacífica para conocer qué es noticia. Ustedes van a ver en pantalla a nuestro compañero John Alex Henao, que está listo desde muy temprano con las noticias que están pasando en el suroccidente del país. Amanecemos con pronóstico de lluvias en la ciudad de Cali, una temperatura mínima de 20 grados, a máxima de 30 y pico y placa para vehículos terminados en 7 y 8. John Alex, un avance de lo que vamos a tener el día de hoy.
Nicolás, audiencia, saludo especial. Hoy la noticia es positiva en el suroccidente colombiano y se centra en el distrito de Buenaventura. Allí la Dirección Nacional Marítima confirmó que ya hace uso de naves no tripuladas o conocidas como drones para la investigación científico-marina y el control territorial. Estas herramientas permiten el levantamiento de estudios técnicos y topográficos más precisos que inciden en decisiones estratégicas. Hay 9 drones en diferentes regiones del país. 2 de esos están aquí en el suroccidente, 1 en Buenaventura, 1 más en Tumaco, Nariño. Algo que también es positivo es que capacitaron a 27 miembros de esa dirección para tripularlos. Más adelante volvemos, Nicolás, con más noticias positivas. La Maratón de Cali está a la vuelta de la esquina y su impacto económico superará los 15.000 millones de pesos. Por ahí me contaron, John Alex, que usted va a participar y que ya tiene listos los tenis, así que más adelante vamos a ampliar esta información. Es momento de ir al norte del país, al Caribe colombiano, el departamento del Atlántico y su capital Barranquilla. Ahí ven a nuestro querido compañero Argemiro Pion, que también desde muy temprano está reportando lo que sucede en ese sector de Colombia. Argemiro, el pronóstico para hoy: tiempo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 27 grados, máxima de 32, pero la noticia a esta hora de la mañana tiene que ver con un sicario de los Pepes que fue capturado. Así es, Nicolás, buen día. Mire, las autoridades lo capturaron en las últimas horas a este hombre conocido con el alias del Nene, señalado de cometer al menos 9 asesinatos este año aquí en la ciudad de Barranquilla. La operación se ejecutó en la ciudad de Santa Marta, donde, según la policía, esta persona trataba de esconderse para evadir a las autoridades. De acuerdo con la investigación, este hombre de 25 años pertenecía a la estructura criminal, como usted lo decía, Nicolás, denominada Los Pepes, cuyo máximo cabecilla es Digno Palomino, quien se encuentra preso en una cárcel del interior del país y tratando de buscar beneficios con el gobierno nacional. Alias el Nene debe responder ahora por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Operaciones en materia de seguridad que estamos teniendo en la capital del Atlántico. Es momento de ir a Cartagena, la capital del departamento del Bolívar. Ustedes ven a Tatiana Rodríguez en pantalla. Primero hablemos del pronóstico de tiempo que tenemos para hoy, porque seguramente con este puente festivo son muchos los turistas que van a llegar a la Heroica. Vamos a tener tiempo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 27 grados, a máxima de 30, temperatura agradable, pico y placa para vehículos terminados en 3 y 4. Tatiana, la noticia hasta hora de la mañana en Cartagena. Buenos días. Buenos días, Nicolás, para usted y para todos los televidentes. Pues la noticia en Cartagena está relacionada con una quema indiscriminada que se registró en la cobertura vegetal del separador vial en el barrio El Pozón. Miren, fueron afectados más de 3.000 metros cuadrados de cobertura vegetal en este lugar y según el establecimiento público ambiental, esto sería obra humana. Pues a raíz de esto inició una investigación para tratar de establecer quiénes serían responsables pues de este hecho que afecta al medio ambiente en la capital de Bolívar. 5 de la mañana, 47 minutos. Es momento de conocer cómo amanece el mundo. Israel interceptó una nueva flotilla humanitaria compuesta por casi 60 barcos que tenía como propósito llegar a la Franja de Gaza. Las tropas de Netanyahu confirmaron la detención de 175 activistas a bordo de 20 embarcaciones que habrían zarpado el pasado 15 de abril desde Barcelona. Dentro de los detenidos en aguas frente a las costas de la isla de Creta en Grecia se encuentran 3 colombianos y un concejal de la ciudad de París. El precio del petróleo alcanza su máxima desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán por el posible cierre prolongado del estrecho de Hormuz. El barril ronda los $126. Se trata de su nivel más alto desde mediados de 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso provocó una subida vertiginosa de los precios del petróleo y del gas. Mientras tanto, Trump declaró el portal de noticias Axios, abro comillas, el bloqueo de algo más de efectivo de los bombardeos se están asfixiando. En su tercer día de visita para celebrar los 250 años de independencia de Estados Unidos, los reyes Carlos III y Camila llegaron a la ciudad de Nueva York. Los monarcas fueron recibidos con los colores de la bandera del Reino Unido proyectados en el Empire State. Además, visitaron el memorial a las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. Crecen nuevamente las tensiones entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y Gustavo Petro. Noboa afirma que Petro impulsa la incursión de guerrilleros colombianos en la frontera norte de Ecuador, mientras Petro invita a su homólogo a dirigirse a esa frontera
para reunirse y así construir la paz. Además, le pidió que dejara de creer mentiras. 5 de la mañana, 49 minutos. Es momento de conocer qué están titulando los principales periódicos del país y como todos los días vamos a iniciar con el periódico de la casa, que es el diario El Espectador. El respiro de la danta. Tras reportarse varios casos de alerta por infecciones en dantas de montaña que están en peligro de extinción, un monitoreo evidencia que ha crecido la presencia de esta especie en el territorio nacional. Veamos qué trae El Colombiano. Petro entregó título que disparó fiebre ilegal del oro cerca de un batallón en Antioquia. El Tiempo. Corte limita el cobro al impuesto al patrimonio. Nuevo revés para el gobierno por caída parcial de decreto de la segunda emergencia económica. Veamos qué trae El Heraldo. Salud en vilo en Barranquilla por falta de pago a los especialistas. Deudas superaron los 90 días con los profesionales del sector que ponen en riesgo cirugías y consultas. 5 de la mañana, 50 minutos. Presten atención. A la cárcel fueron enviadas 4 personas señaladas de robar a cientos de celulares en Bogotá para sacarlos del país y revenderlos. Asimismo, estas personas son señaladas de estafar con la venta de vehículos. La ciudad de Bogotá impone mi aseguramiento de detención preventiva en sitio de reclusión en contra de la señora Luisa Fernanda Torres Vargas con destino al establecimiento carcelario modelo en el caso de los hombres, en el caso de la ciudadana, ante el establecimiento de reclusión de mujeres del Buen Pastor de la ciudad de Bogotá y o el establecimiento que el IMPEC designe. Entre lágrimas, sin poder contener el llanto y frente a la mirada imperturbable de la juez, así reaccionó esta mujer cuando escuchó que su destino ya no era la calle, sino una celda. No importó. No importó. Y en el caso de la receptación, pues muchísimo menos. Aquí lo importante es obtener esos teléfonos y comercializarlos sin importar qué situación y qué historias había detrás de esos teléfonos. Según la Fiscalía y la Dijín de la Policía, la mujer y los 3 hombres que ven en pantalla, al parecer, integran una de las bandas delincuenciales dedicadas al hurto de celulares más grande de Bogotá. Cada uno de los delincuentes tenía un rol criminal definido, con un modus operandi muy planificado. Desde el sujeto que dinamizaba el hurto a mano armada, como también el que recogía y almacenaba los celulares. Según la investigación, los teléfonos robados eran sacados del país para su venta. La juez de garantías cuestionó fuertemente a los procesados que pedían detención domiciliaria. La togada, sin titubear, les dijo que no. La decisión fue contundente y cayó como un golpe seco en la audiencia. Esta funcionaria llega a la conclusión que es totalmente insuficiente. Volvemos a lo mismo. Unas personas que mostraron una actitud absolutamente desprendida, desconsiderada, no les importó dejar atrás estas víctimas. Personas que al parecer decían, bueno, no sé qué pasó en un momento determinado, ya cuando me desperté yo ya no tenía mis pertenencias. Una señora que le rapan el celular. Y todo ello para una finalidad delictiva, llevar esos celulares a determinada persona para después comercializarlo. La mujer capturada no podía dejar de llorar mientras la juez continuaba argumentando su decisión, esta vez por la venta de vehículos debido a que estas personas también, al parecer, de forma paralela, habrían estafado a varios ciudadanos por medio de un concesionario falso. ¿En qué momento, acaso, cuál de estas personas tuvo siquiera un ápice de tener un acto de buena voluntad con esos clientes entre septiembre y noviembre del 2024? Decir, mire, de verdad su carro está en tal lugar, o esto y esto aconteció con su carro. Nada, hasta este momento nada. Nada. Sencillamente para noviembre del 2024, adiós. Levantaron todo, no se supo nada más. Y las personas sí quedaron con la angustia de su carro, ¿dónde está mi carro? Relatos de las víctimas recolectados por uniformados de la Dijín sustentaron la base de la decisión. Nos pusimos cita, nos contactamos y me dijeron, listo, le vamos a comprar el carro, pero necesitamos que, le vamos a dar el 10% inicial y lo vamos a, nos lo deja para hacerle un peritaje. Y yo pues, por la vaina de la necesidad y eso, pues sí, claro, me daban 3.400.000. El carro valía 34 millones. Entonces yo acepté dejarlo para un peritaje.
Y desde ahí no lo volví a ver. Me empecé a sentir muy mareado y empecé a perder el conocimiento todavía sin perderlo completamente. Y ya cuando ellos me instaron a entrar a mi apartamento nuevamente y entré con ellos dos. Yo estaba muy débil, o sea, había perdido el conocimiento, o sea, no estaba totalmente consciente. Entonces entraron conmigo, me robaron mi computador, me robaron mi celular, mis equipos tecnológicos, plata en efectivo, tarjetas de crédito y demás. En medio de las audiencias, los abogados de los 4 procesados apelaron la decisión de la juez. Familiares de Luis Alfredo López, desaparecido en zona rural de Huesaco, al norte del departamento de Nariño, no cesan con su búsqueda. El reconocido entrenador de atletismo fue visto por última vez el 12 de abril. Este es el último registro que tiene la familia de Luis Alfredo López. Sus hijos piden el apoyo de la ciudadanía para ubicarlo. Eso es lo raro, porque él emprende pues su camino para Huesaco y esa es la última pista que tenemos. No, a ciencia cierta no sabemos si él iba a una ruta, si tenía pues un camino ya planificado, pero pues la angustia y el desespero es muy grande. Acuda ustedes a la ciudadanía para que nos ayude en este propósito, que vuelva a nuestra casa, que termine pues esta zozobra, esta angustia, esta incertidumbre de saber dónde está, si está con vida y nos está viendo. Previo a la desaparición se registró un hecho que es investigado por las autoridades. Hubo una amenaza que nos cuentan pues los vecinos del sector, que se acercan 2 personas pues a como amedrantar a mi papá, pero eso lo único que se tiene, pues a ciencia cierta lo único que se sabe. Llegan 2 personas con un palo, tuvieron una discusión y al otro día es que sucede pues este suceso que nos tiene muy tristes a todos. Luis Alfredo López es un reconocido entrenador de atletismo. Tiene un club de unos niños que él siempre los ha entrenado desde hace muchos años y también es líder comunitario. Cualquier información, favor comunicarse al 350-601-1043 y al 310-434-9440 de la Fiscalía General de la Nación. Son las 5 de la mañana, 57 minutos en Colombia, y la imagen que ustedes observan son las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe, donde son las 6 de la mañana, 57 minutos. Es un grupo de islas volcánicas jóvenes o islas de coral. También están reconocidas a nivel mundial por 3 playas que se adentran en el mar Caribe. Cuenta con calas protegidas, senderos naturales y hermosos paisajes. La cortesía es gracias a Aircam. Titulares en Noticias Caracol. Buenos días a los que se conectan con la primera edición de Noticias Caracol. Primero a la gente. Hoy es jueves 30 de abril del 2026. En minutos ampliaremos la información sobre la toma de los indígenas a las instalaciones del Ministerio del Interior en Bogotá y cómo algunos manifestantes utilizaron niños como escudos humanos. Además, a las 7 de la mañana, María Alejandra Villamizar conversará con el candidato Iván Cepeda, quien en este momento está liderando la intención de voto para la primera vuelta presidencial. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes ven en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo en esta, que es su primera edición. Pero arrancamos con nuestra enviada especial a Popayán, Daniela Pachón, que nos tiene un resumen de los recientes hechos de violencia y los detalles de una declaración que generó preocupación, pues las fuerzas militares reconocen que en un solo día se presentaron 37 ataques criminales. Daniela, buenos días. La ha visto recorriendo el suroccidente del país. ¿Cuál es el clamor de las comunidades? Buenos días. Nicolás, televidentes, buenos días. Infortunadamente, las acciones terroristas en el suroccidente del país no se detienen. Ayer, en la vía que del municipio de Padilla conduce a Corinto, en el Cauca, según las autoridades, las disidencias asesinaron a un hombre trabajador de una empresa de vigilancia que prestaba sus servicios a un ingenio azucarero. Posteriormente, el vehículo en el que se movilizaba fue incinerado, pero además hay que decir que en este hecho 5 trabajadores más habían logrado esconderse en cultivos de caña y gracias a la ayuda de tecnología avanzada de la Fuerza Aeroespacial, el Ejército Nacional logró ubicarlos horas más tarde y rescatarlos. Pero lo que usted decía
es lo que ha generado aún más preocupación. Las autoridades reconocieron que solamente en el día de ayer los departamentos de Cauca y Nariño han sufrido más de 30 eventos terroristas. Al respecto habló el comandante general de las fuerzas militares. Escuchemos. Hoy se han presentado 37 eventos terroristas entre Valle, Cauca y Nariño. Claramente estos ataques corresponden a un actuar criminal de estos bandidos terroristas, pero es en retaliación a las acciones militares y policiales que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del país, y especialmente a todo el reforzamiento de las tropas en el sector del Cauca y del Valle. 6 de la mañana, 3 minutos, y me despido con estas imágenes de anoche de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial y de Aviación del Ejército haciendo un sobrevuelo justamente por las zonas donde a esta hora hay especial atención por parte de las autoridades. Les hablo de Jamundí, de Cali, de Pradera y por supuesto de la vía Panamericana. Zonas en las que las tropas del ejército están adelantando operaciones militares en contra de la criminalidad. Y también para esta región, para el suroccidente, han llegado helicópteros Arpía, que son los utilizados como apoyo de fuego justamente para esas tropas del ejército desplegadas en esa región del país. Nicolás. Le recibo yo, Daniela, y tal como usted lo advertía al comienzo de esta emisión de noticias, uno de los gremios más golpeados en esta oleada terrorista tiene que ver con el de los cultivadores de caña de azúcar, y por eso nos acompaña a esta hora la doctora Claudia Calero, ya es presidenta de Asocaña. Ayer, durante una acción criminal en la vía Corinto Padilla, fue asesinada una persona y 5 más tuvieron que esconderse en un cultivo para evitar el secuestro. Doctora, ¿quién era esta persona que murió lamentablemente y que fue asesinada en este sitio? ¿Y qué le cuentan a usted las autoridades? Bienvenida a Noticias Caracol. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes. Una feliz mañana. Quisiera contarles que el señor Juan Felipe Ceballos fue asesinado ayer a tiros cuando hombres armados criminales atacaron una patrulla de seguridad que presta los servicios a un ingenio azucarero. Otro colaborador quedó herido y 3 personas fueron secuestradas por unas horas y liberadas por nuestro ejército colombiano. Así que pues esto definitivamente para el sector agroindustrial de la caña es absolutamente repudiable. Esta zona, la gente trabajadora, las comunidades y por supuesto el sector productivo está lleno de miedo y zozobra ante esta ola terrorista. ¿Qué llamado le hacen ustedes al gobierno nacional? Porque también hubo un incendio de maquinaria agrícola en la zona de Caloto. ¿Cuál es su llamado como gremio al gobierno? Mire, esta gente necesita, en este territorio, necesita cuidado, necesita seguridad, necesita que le salven la vida, que haya garantías para trabajar, para movilizarse. El respeto a la vida es fundamental. Nosotros hacemos un llamado muy fehaciente y muy enérgico al gobierno y al Estado colombiano. Y es que aquí, en esta región, llegue la seguridad integral. Aquí necesitamos fiscalía, necesitamos jueces, necesitamos que todo el despliegue del Estado colombiano esté aquí, porque no necesitamos, no queremos un muerto más. Sin duda alguna, aquí definitivamente en esta región faltan condiciones de seguridad. Ayer la fuerza pública determinó unas acciones, desplegó un pie de fuerza mayor, pero como le decíamos ayer a nuestros mandos militares y de policía, necesitamos una seguridad integral. Directora, usted habla sobre este caso que se presentó en las últimas horas en un cultivo de caña de azúcar y hace una alerta por las dificultades que en este momento tiene el sector productivo. ¿Se han presentado más ataques contra empresarios del sector de la caña de azúcar en esta última semana? Porque son varios ataques en el suroccidente. Sí, ayer precisamente en la tarde quemaron maquinaria agrícola, específicamente una cosechadora de caña. Esto es, detrás hay personas trabajando, personas que se quedan sin trabajo. Esta persona asesinada el día de ayer es un padre de familia, es un esposo, es una familia que se queda precisamente sin su padre y sin su esposo. Y definitivamente, insisto, necesitamos garantías.
garantías a los derechos fundamentales. La doctora Claudia Calero, la presidenta de Azocaña, muchas gracias por pasar aquí en Noticias Caracol. 37 acciones terroristas se han registrado la última semana, señalan las fuerzas militares. Carlos, en otras noticias, la comunidad indígena en Vera se tomó de manera violenta las instalaciones del Ministerio del Interior en un acto que el propio ministro Armando Benedetti calificó como un secuestro. Varios indígenas usaron a niños como escudos humanos para cometer desmanes. A la fuerza. Así ingresaron decenas de indígenas en Vera a la sede del Ministerio del Interior este miércoles en el centro de Bogotá. Durante varias horas a unas 1.200 personas, incluyendo servidores públicos, no les permitieron salir. Algunos desde las ventanas grabaron con sus celulares a la vez que pidieron ayuda. Personas que no podían salir del edificio. En paralelo y teniendo en cuenta la situación, el Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital y el Ministerio Público montaron PMU, en donde se monitoreó la situación y se tomaron decisiones relevantes. Tras varias horas de retención, la policía antidisturbios despejó la zona para permitir la salida de los funcionarios. Allí se presentaron enfrentamientos con indígenas que, como se ve en este video, utilizaron a menores de edad como escudos. También lanzaron piedras, palos y otros objetos contundentes contra los uniformados. ¡Ay, Dios mío! Se solicitó por parte del Ministerio del Interior la intervención de fuerza pública. No entraron al edificio, lo que se hizo fue generar un corredor para que se pudiera dar una evacuación segura de las personas que se encontraban retenidas. Esto se realizó con éxito, la intervención se hizo de manera cuidadosa porque la comunidad en Vera llegó con niñas, con niños de brazos, con madres gestantes, cosas que no se deben hacer en una vía de hecho y que lamentablemente se hicieron y se utilizaron estas niñas y niños como escudos de protección. El Gobierno Nacional calificó las acciones de los indígenas como un secuestro. Que no hubo ningún herido, no hubo ninguna acción de fuerza por parte del UNDEMO, sino lo único que garantizó fue tomar el territorio de la puerta para que la gente pudiera salir de la oficina, que estaban secuestrados, como lo acabo de decir, porque es un secuestro cuando hacen ese tipo de acciones con violencia, con palos, con machetes. Lo que pasa es un secuestro para 1.200 personas. Hay madres de cabeza de familia que tienen que ir a su hogar, etcétera, etcétera. El transporte no es fácil a determinadas horas. Frente al edificio, algunos indígenas instalaron cambuches y dicen que continuarán con sus exigencias a un territorio seguro y viviendas dignas. El gobierno señaló que busca soluciones, pero que no admitirá este tipo de vías de hecho. A propósito de estas imágenes, el gobierno envió mensajes de rechazo a propósito de lo que sucedió, la utilización de niños como escudos humanos, y anunció acciones legales. El presidente Gustavo Petro publicó las cuestionadas imágenes en su cuenta de X y escribió lo siguiente, abro comillas: "Esto no lo admito. Los niños y las niñas son lo primero en la sociedad". También la directora del ICBF, Astrid Cáceres, condenó con vehemencia lo ocurrido y dijo lo siguiente, abro comillas: "No hay ninguna excusa para lo que acá veo. Con el pueblo en Vera hemos sido acompañantes y reclamantes cuando ha tocado. Pero lo de hoy realizado en las inmediaciones del Ministerio del Interior es una de las peores formas de uso y utilización que puede hacer un adulto con un niño. Es un delito y ya hemos puesto la denuncia. No hay nada que lo justifique". El video que circula en redes sociales también ha generado una oleada de rechazo de distintos sectores. 6 de la mañana, 12 minutos. La JEP acreditó como víctima directa al ex-FARC, alias Simón Trinidad, dentro del proceso que investiga por el genocidio de miembros de la Unión Patriótica. La razón es porque militaba en el partido y asegura haber sido perseguido político antes de ingresar a la guerrilla. La Jurisdicción Especial para la Paz es enfática en señalar que esta decisión no altera la situación judicial de este hombre que permanece detenido en los Estados Unidos, condenado a 60 años de cárcel por el secuestro de 3 ciudadanos estadounidenses en el año 2003. A las 6 de la mañana, 12 minutos, es momento de conocer el pronóstico del clima que vamos a tener para el día de hoy en todo el territorio nacional. Como todos los días, la cortesía es gracias al canal El Clima. En Bogotá vamos a tener tiempo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 19 grados, mientras que en Cali, Manizales, Bucaramanga,
el pronóstico es de lluvias. Ahora vamos a conocer cómo está el pronóstico en las distintas regiones del país. Ustedes ven el mapa de Colombia. Lo que señala el canal Clima es que en el Caribe, en la región andina y en la Amazonía vamos a tener tiempo parcialmente nublado, mientras que en la región pacífica y en la Orinoquía el tiempo será nublado. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:23 de la mañana, un gusto saludar a quienes se conectan a esta hora con nuestra primera edición de Noticias Caracol. Nico, buenos días. Usted se fue de doblete esta semana con nosotros, claro, madrugando. con toda. Por ahí me dicen que le encantó madrugar esta semana. Sobre todo por la frutica que trae. El cafecito, acá la atendemos bien, para que no se queje. Como siempre. Ah, bueno, está bien. Vamos con las historias de nuestro Ojo de la Noche, Eduard Porras, porque son varias las historias que se han presentado en las últimas horas. La alcaldía de Eduard rescató a una abuela que fue golpeada y las autoridades buscan a una delincuente en el barrio Marsella, esto en el sur de Bogotá. ¿Qué más pasó en la Bogotá nocturna? Nicolás, muchísimas gracias. Catalina, buenos días para usted y nuevamente para todos los televidentes de Noticias Caracol. Efectivamente, arrancamos con esa historia de Ciudad Bolívar que fue grabada por un habitante del sector quien sospechaba que al parecer a la abuelita la venían agrediendo estas dos personas que son de la misma familia. Lo cierto fue que esas imágenes se hicieron tan virales que todo el mundo se indignó. Empezaron a rodar esas imágenes por todas partes hasta llegar a la alcaldía de Ciudad Bolívar. De inmediato comenzaron a investigar, indagaron, llegaron hasta la vivienda, rescataron a la abuelita, que es lo más importante, y ahora las sanciones para estas dos mujeres por estar pegándole a esta mujer que prácticamente no podía ni caminar en ese punto del sur de la ciudad. Por lo pronto les cuento, la abuelita ya está bien en un hogar del distrito. Sigamos hablando ahora de lo que pasó con la ladrona en Marsella. Resulta y dicen las víctimas que es una mujer muy bonita y que utiliza su belleza para camuflarse y para que nadie sospeche que es una ladrona. Lo cierto es que aprovecha el descuido de los conductores y se comienza a robar hasta los espejos de las camionetas, ¿lo pueden creer? Viene ocurriendo en el sector de Kennedy, está grabada en varias cámaras de seguridad, así que desconfiar de esta mujer que viene haciendo de las suyas en el occidente y norte de la capital del país. Seguimos con las mujeres, pero esta vez con una grave imprudencia que ocurrió en el sector de Chapinero, carrera 13A con 96, donde una mujer, dicen al parecer, quería echar reversa en su vehículo, pero aceleró y terminó dentro de una casa. Por fortuna resultó ilesa, si hubo daños en el carro, en la edificación, pero dijo que iba a responder que no había problema, que simplemente fue un error humano el acelerar en vez de echar para atrás. Y por último, hablamos esta vez de la sorpresa de la policía en la localidad de Suba, donde estaban haciendo una inspección en una tienda, en un local muy conocido, donde venden lechona. Pues resulta que en medio de la inspección encontraron que esta gente estaba muy sospechosa, siguieron verificando y miren todo lo que encontraron, qué cantidad de droga, y dice la Policía Nacional que ahí la distribuían y la empaquetaban en sobrecitos para venderla en toda la localidad. El coronel Botero es el comandante de la estación de Suba y él mismo nos contó los detalles de lo ocurrido en su localidad. Llegando hasta un establecimiento en donde observan a 4 personas de manera sospechosa y al realizar el registro en el mismo encuentran 4 kilos de marihuana, sustancia estupefaciente como cocaína, anfetaminas, tarros de ketamina, cocaína y tusi. Ya todos fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Ahora están verificando a ver desde cuándo vendían droga metida prácticamente ahí dentro de los alimentos. La próxima semana más noticias, más hechos y todo lo que ocurre en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Feliz fin de semana y con puente festivo nos vemos el próximo martes. Imagínese la dicha, nos vemos el lunes porque el festivo es viernes. No, yo entro el martes. Ajá, bueno, también se va. Eduard, gracias, feliz día, feliz jornada. Y hoy se reabrirá la vía Mosquera La Mesa, que estuvo cerrada durante cerca de 72 horas. Julián Ríos, ¿qué dicen las autoridades regionales a propósito de este puente festivo? Hola, muy buenos días. Bueno, las autoridades regionales, en este caso es el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, que ha hecho un anuncio. Dice que a las 8 de la mañana se habilitará esta importante carretera que es Mosquera La Mesa. Ya hay vehículos haciendo fila más adelante el peaje Mondoñedo y al igual de la salida de Anapoima hacia Bogotá, porque esta carretera pueden transitar entre 35 y 45 mil vehículos desde hoy
y sobre todo en este pequeño puente festivo que es viernes, sábado y domingo. Habrá un reversible en caso de que se habilite, pero lo que estamos observando aquí es el kilómetro 96, está el director de tránsito y está el secretario de movilidad esperando al gobernador para ver si finalmente se puede habilitar, porque están viendo ustedes que todavía están haciendo limpieza, recogiendo lodo y recogiendo las piedras y los palos que han caído. Escuchemos al gobernador haciendo este anuncio de apertura de la vía, muy posiblemente a las 8 de la mañana. Desde hoy, 30 de abril, a las 8 de la mañana vamos a dar apertura al tráfico bidireccional por este corredor, es decir, vamos a abrir esta vía, pero tendremos entre el kilómetro 95 y el kilómetro 74 reducción de carril de 2 a 1 y además con control de velocidad. Y a partir de las 4 de la tarde vamos a tener, por efecto de la operación Éxodo, reversible continuo bajando desde la glorieta de Toreros en Mosquera hasta el municipio de Apulo. En caso de presentarse lluvias en este sector y que los niveles de este estancamiento de lodo en el kilómetro 96 lleguen a su máxima cota, haremos cierres temporales de la vía donde se deberá tomar como vía alterna la troncal del Tequendama. Sí, los últimos retoques a esta hora tienen que también con un carro de la empresa de acueducto del Cundinamarca limpiar los últimos retoques, retirar las últimas piedras para poder habilitar totalmente este punto crítico que es el kilómetro 96 y así pues darle apertura finalmente a la carretera hacia las 8 de la mañana como lo ha anunciado el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Los últimos retoques y las últimas reuniones, secretario de Tránsito y también secretario de Movilidad, cuadrando ya y terminando los últimos datos que faltan para poder dar información efectiva a los conductores. Mucha atención porque la Interpol detuvo en Venezuela a Erika María Guadalupe, la mujer señalada de haber asesinado a una ex reina de belleza en México. Erika María, quien tenía circular roja de Interpol, habría salido de México rumbo a Venezuela un día después de propinarle al menos 6 disparos a su nuera Carolina Flores, quien perdió la vida al instante en su casa el pasado 15 de abril en la colonia de Polanco. Israel interceptó una nueva flotilla humanitaria que pretendía llegar a la Franja de Gaza. El gobierno del Estado hebreo confirmó la detención de 175 activistas a bordo de más de 20 barcos cargados con ayuda humanitaria. El presidente Gustavo Petro confirmó que dentro de los activistas detenidos por las tropas de Netanyahu frente a las costas de la isla de Creta se encuentran 3 colombianos. 6:40, gracias por continuar con nosotros. A esta hora les contamos que la aplicación de Transmilenio ahora contará con una herramienta que le permitirá programar su ruta con los tiempos exactos de los buses del SITP y en las estaciones del sistema. Un modelo que se usa ya a nivel internacional y que busca mejorar la movilidad de los bogotanos y de quienes nos visiten. María Juliana Reyes, ¿cómo funciona esta alternativa? Catalina, televidentes, muy buenos días. Sí, señora, pues es una nueva herramienta que van a tener a disposición todos los bogotanos simplemente en la aplicación de Transmilenio, la que usted quizás ya pueda tener en su dispositivo móvil, pues va a tener una nueva alternativa que es planear su viaje desde cualquier punto de la ciudad. Nos encontramos en este instante precisamente con Natalia Otero. Ella es precisamente quien le cuenta todo este tema de las experiencias a los usuarios. Hablemos de esta nueva herramienta que entiendo también es algo que a nivel internacional se maneja mucho. Correcto, Juliana. Entonces tenemos un nuevo planeador de viaje que cuenta con una tecnología internacional. Este planeador les va a permitir a todos los usuarios ubicar su origen y su destino mediante 3 formas: dirección exacta, un hito de la ciudad o ubicarlo dentro del mapa. Una vez pongan su origen y destino, van a poder encontrar las diferentes opciones de ruta combinando Transmilenio transmisonal, solo Transmilenio o solo transmisonal, según lo que ellos quieran utilizar. Y finalmente, en el planeador van a poder ver en dónde se encuentra el bus que quieren tomar para llegar a su destino. Bueno, algo que yo creo que pasa aquí en Bogotá y es el tema de
los bloqueos, de estas cosas que ocurren frecuentemente y que muchas veces la gente necesita saber si hay desvíos, si estarán entonces en otras estaciones prestando el servicio. ¿Esta aplicación tiene algo para ayudar a la gente en ese sentido? Sí, entonces esta aplicación trae mensajes push. Invitamos a todos los usuarios a que activen las notificaciones en su celular, porque esto lo que va a permitir es que les informemos sobre anormalidades que presente la operación en ese momento. Y solamente vamos a estar comunicando temas exclusivos de la operación para que los usuarios puedan saber qué está pasando y tomar decisiones informados. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Eso en cuanto a novedades. Sin embargo, en la aplicación pues van a poder seguir recargando su tarjeta, van a poder seguir teniendo esa llamada rápida al 123 en caso de emergencias. Y bueno, hablando a propósito de Transmilenio, nuestra compañera María Alejandra Ríos hizo una nota muy interesante y es que están adelantando una campaña también desde Transmilenio para aquellas personas que se suben con bultos, con elementos demasiado grandes y que por supuesto pues está prohibido porque incomoda también y pone en riesgo al resto de las personas. Miramos el informe. Transmilenio mueve a más de 4 millones de ciudadanos al día. Sus usuarios se quejan por la sobreocupación de los buses y a esto se suma que algunos recurren a este medio de transporte para trastear grandes objetos, cajas, costales y hasta bicicletas dentro de los buses, lo que vuelve aún más incómodo moverse por la ciudad. Que deberían buscar otro medio más cómodo de transporte porque el flujo de gente pues se siente incómodo en el momento que estamos en el transporte público. Debería ser como un poquito incómodo porque imagínate como eso va demasiado full de personas allí, entonces debe ser súper incómodo. Es una falta de abuso, la verdad. Hay veces uno no se puede ni acomodar en los buses porque están los paquetes de ahí, ¿no? Para eso se hicieron los camiones o los taxis, ¿sí? El Transmilenio es para respetarlo. Falta respeto con nosotros que pagamos los pasajes. Pues el problema es de que mucha gente no tiene recursos con qué pagar transporte de una camioneta, un camión, entonces acuden a eso. La Secretaría de Seguridad y la empresa Transmilenio están haciendo operativos para concientizar a la gente sobre estos paquetes y el espacio que ocupan en el sistema. También se garantizó el corredor libre, ya que habían varias personas que tenían cargas sobredimensionadas. También se suministró información dentro de los articulados y fuera de los articulados sobre tips de autocuidado. Tras estas jornadas pedagógicas, las autoridades revisarán y multarán a quienes ingresen al sistema de Transmilenio con este tipo de cargas. Bueno, nos encontramos en este paradero que está sobre la 19 con 102 específicamente, que va a diferentes sectores. Estamos en la parte donde se toman los buses del SITP, pero como les decía, esta aplicación entonces les va a decir desde cualquier punto a cuánto se va a demorar su bus entonces en llegar, también cuáles son las estaciones que tiene más cerca y por supuesto le va a notificar, como ya lo hablábamos, les va a notificar cuando haya quizás bloqueos y rutas alternas en caso de eventualidades en el sistema del transporte público Transmilenio aquí en Bogotá. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 6 minutos. La oficina de la Interpol en Francia negó la solicitud de la Fiscalía colombiana para que se emitiera una nueva circular roja con el propósito de capturar al exdirector del DAPRE y exjefe de inteligencia Carlos Ramón González. Carlos Barragán, ¿qué detalles se conocen y cuál es la razón de esta negativa? Nicolás, el contexto es el siguiente. A través de un comunicado de la Oficina Central en Lyon, en Francia, la Interpol le dice a la Fiscalía colombiana que no volverá a emitir esa circular roja contra el señor González, ya que el organismo internacional tiene prohibido involucrarse en situaciones políticas de un país. Agrega que como el señor Carlos Ramón González hoy goza de asilo político en Nicaragua, esa circular roja no puede emitirse. El pasado 7 de abril, usted recordará, la Interpol había bajado de la circular roja de su plataforma mundial, razón por la cual la Fiscalía colombiana había pedido que se reactivara. Eso significa que el señor González, que fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, podrá ir a cualquier lugar del mundo, menos a Colombia, donde está vigente una orden de captura y es considerado prófugo de la justicia por los delitos señalados o investigados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo y por los cuales estuvieron presos 2 exministros del gobierno nacional. Esta noticia, por supuesto, tendrá consecuencias y tendrá un pronunciamiento de la Fiscalía.
Muy buenos días, bienvenidos a esta entrevista. Hace 15 días hicimos una serie de conversaciones entre los candidatos a la República con sus fórmulas a la vicepresidencia. Hoy nos acompaña Iván Cepeda, en otro momento estaremos con su fórmula a la vicepresidencia, la senadora Aida Quispe. Candidato Cepeda, gracias por estar aquí. Ustedes, María Alejandra, como siempre. Bueno, candidato Cepeda, usted ha hablado en la exposición de todos sus discursos de el camino hacia una segunda parte de un gobierno progresista. Usted dice es el segundo tiempo del cambio. Para hablar del segundo tiempo, empecemos a calificar un poco ese primer momento. Y empecemos, en ese caso, usted también menciona la revolución ética. Y quisiera hablarle directamente de la mirada ética que usted puede hacer de este periodo que termina de Gustavo Petro. ¿Cómo lo calificaría? Yo creo que nuestro gobierno ha sido exitoso en cumplir su compromiso de cambio social. Sin lugar a dudas, las mediciones de opinión, lo que podemos ver en el recorrido por los territorios es una gran admiración y simpatía por la obra social del gobierno. Dentro de sus logros también está, a mi modo de ver, haber desarrollado un modelo económico distinto. Hay efectivamente problemas, son conocidos, las situaciones de corrupción que se presentaron en distintas áreas del Poder Ejecutivo, y eso es uno de los objetivos de lo que yo he llamado la revolución ética, que no es un asunto de este gobierno, simplemente es un problema mucho más grave, y es que la corrupción se ha convertido en un sistema. Ya no es simplemente una situación episódica o parcial, sino que golpea a todas las estructuras, a todos los niveles, a todas las dimensiones del Estado, y yo diría ha hecho un grave daño a la ética pública. Usted habla de la macrocorrupción, en ese sentido lo menciona como algo más sistémico, como lo está diciendo. Sin embargo, cada gobierno tiene que asumir el costo de los escándalos de corrupción, y en este caso el gobierno de Gustavo Petro pues los ha tenido y son bastante conocidos por la opinión. Hay ministros en la cárcel, hay cada vez denuncias sobre esto. Si usted tuviera que darle una calificación, y perdóneme que se lo pongan estos números, pero para continuar el diálogo, de 1 a 5, ¿qué tan preocupante es la corrupción en el gobierno? Más allá de ese tipo de ejercicios que me parecen un poco reductivos, yo lo que diría es que el presidente ha asumido la responsabilidad frente a los hechos. Los hechos que se han presentado son graves, nadie puede negarlo. Y a mi modo de ver, aquí lo que deben es aplicarse no solamente correctivos, sino profundos aprendizajes de cosas que no se pueden volver a repetir. Mencionaba usted antes el cambio social, y quisiera saber cómo se conversa dentro del grupo, no solamente del pacto histórico, sino de quienes están ampliando este escenario de su propuesta presidencial, ese cambio social. ¿Qué es lo que hace coincidir, digamos, ese propósito de cambio social y lo que sienten que no se ha logrado? ¿Cómo es esa conversación dentro de ustedes? ¿Es autocrítica? ¿Es con base en cifras? ¿De qué manera se evalúa lo que han hecho en términos sociales? Bueno, nosotros tenemos una muy clara, digamos, nómina y listado de dónde están los aciertos. Las reformas que hemos logrado comenzar a avanzar, entre ellas la reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional, lo que se ha avanzado en materia de reforma tributaria, la manera como se ha estructurado el Plan Nacional de Desarrollo, el cumplimiento de ciertas metas en materia social. Así que ahí vemos que hay una serie de cambios que son no solamente formidables, sino que hay que conservar y profundizar. ¿El cambio comenzó con Gustavo Petro en la presidencia o el cambio comenzó antes? ¿De qué manera se ha consolidado una izquierda en Colombia que hace 10 años tenía menos del 10%, digamos, entre la población que manifestaba ser de izquierda, y hoy está alrededor del 30%? ¿Usted cómo evalúa ese fenómeno que hoy además está acompañándolo en su candidatura? Pues yo creo que hemos hecho una demostración con realidades, con hechos, de que era posible llevar a cabo los cambios que hemos anunciado como programa o como proyecto político.
y eso se ha visto reflejado en que la vida de millones de personas en el país, no de unos cuantos, sino de millones de personas, ha tenido un cambio benéfico. Me refiero a quienes hoy perciben un salario que antes era mínimo, hoy es vital, a los campesinos que han recibido tierras, sí, a los miembros de la fuerza pública. Bueno, la lista es bastante larga. En la encuesta de Inbamer, al preguntarle a los ciudadanos si han recibido un beneficio para su familia o para ellos mismos de parte del gobierno, hay alrededor de un 40 y tanto % que sí, pero también hay casi bueno, 30 y algo y 70 casi dicen que no. ¿El cambio se da porque la gente sí recibe personalmente o en su familia o en el entorno beneficios para el cambio de su vida, o hay algo muy simbólico que representa también en un momento de crisis de representación de los partidos? Y se lo pregunto es porque puede haber todavía algunos vacíos de entendimiento de qué es lo que pasa y qué es lo que le pasó a este país en la medida en que hoy usted, un candidato de izquierda con su trayectoria, está encabezando las encuestas. Muchas personas se preguntan, ¿pero qué le ha pasado a este país para que eso esté sucediendo en este momento? Y me parece interesante, más allá de los diagnósticos buenos o malos que alguien tenga sobre este hecho, ¿cuál es su lectura? Pues en primer lugar... Es hablar de usted mismo, pero no importa. En primer lugar, yo creo que quienes no entienden esos cambios es porque no han pensado seriamente el problema de la pobreza y la desigualdad social en Colombia. No entender que Colombia es un país que tiene un gravísimo problema de desigualdad social es no entender este país. Y yo creo que ahí es donde están desenfocados totalmente los otros candidatos y candidatas en esta elección. Creen que el problema es seguir repitiendo un cliché de seguridad, de simplemente pensar que la prosperidad vendrá beneficiando a ciertos sectores de élite y no entender que superar la pobreza, superar la desigualdad social, es hacer que la sociedad se beneficie en su conjunto, porque no son solamente quienes reciben un beneficio directo, es cómo crece la economía, cómo se produce un desarrollo más dinámico del consumo en los hogares, cómo se puede hacer compatible que la lucha contra la desigualdad o por la equidad social sea al mismo tiempo un modelo de prosperidad para todas y todos. Eso es lo que a mi modo de ver está en esta elección en discusión y debate. Y en discusión y debate usted habla de la palabra modelo. Y hablemos un poco de ese modelo cuando hay propuestas de que el Estado, como tal, sea responsable de proveer algunos servicios y de generar, digamos, una responsabilidad en ese Estado y en esa gestión del Estado que sabemos es bastante ineficiente, de temas estratégicos. ¿Cómo decirle realmente a quienes hoy dicen este es el socialismo, ¿no? Algunos incluso mencionan el comunismo, pero digamos en ese modelo de encuentro entre el sector privado, entre una economía, ustedes obviamente hablan del neoliberalismo, pero otros están hablando del capitalismo versus socialismo. ¿Ese es el modelo que está en juego en esta elección? María Alejandra, yo creo que es muy fácil discutir con las ideas que uno mismo crea. Sí. No, digamos, si el debate se plantea en términos de lo que cada quien quiere asignarle a su contradictor como tesis, pues obviamente es muy sencillo debatir. Y eso es una desfiguración de lo que nosotros hemos planteado, porque por lo menos yo no tengo ningún planteamiento público en el que haya hablado de estatizar la economía o de convertir el sistema en el que estamos en un socialismo, como quiera ponérsele el apellido, del siglo XXI, etc. No, lo que hemos dicho es muy claro. Queremos un modelo económico productivo, diverso, que tenga un profundo rostro de equidad social. Y si eso lo logramos, como lo ha logrado o comenzaba a lograr este gobierno, vamos a tener una sociedad próspera dentro del capitalismo. Si usted quiere, es un capitalismo social, es un capitalismo productivo, no es un capitalismo especulativo, improductivo, en el que solamente se concentra todos los esfuerzos, bien sea o en explotar los hidrocarburos o en hacer más rentable las ganancias del sector financiero. Entonces, si aquí desarrollamos
de una manera clara el sector agropecuario y convertimos a Colombia en una potencia mundial agroalimentaria, sin lugar a dudas nuestro país va a ser más próspero. Los ricos van a ser más ricos y habrá una muy clara eliminación o superación de la pobreza en el país. Sobre eso, ¿cómo evalúa usted o cómo define un poco la tensión que ha existido entre el gobierno de Gustavo Petro y quizá por qué con el sector privado? ¿Por posturas exageradas, por demasiado discurso, por falta de puentes? ¿Por qué ese choque que se siente y que de alguna manera usted está recibiendo, por supuesto, para hacer su campaña, para dar su mensaje? Yo creo que hay sectores de la dirigencia del país que se aferran tosuda y ciegamente a modelos y a fórmulas que han mostrado ya que fracasaron. El neoliberalismo fracasó en el mundo. Estamos en una etapa post-neoliberal. Y eso quiere decir que privatizar todo a ultranza, que, repito, concentrar la economía en los commodities, como se dice, o en la explotación de la minería y del petróleo, únicamente como forma de crecimiento económico, todo eso está mandado a recoger. Pero también, entonces, sí, creo yo sí. que cabría la posibilidad de un diálogo inteligente con los sectores empresariales, sobre todo porque ellos tienen la mejor evidencia de que esto que estoy diciendo es una realidad y son sus enormes ganancias bajo este gobierno. Le voy a insistir un poco en las formas, porque también las formas han marcado mucho este gobierno. Esas formas no han servido. Usted digamos, ¿de qué manera Gustavo Petro mantiene una muy buena popularidad terminando su mandato, como lo hemos visto, aún en esas formas en las que ha interpelado, quizá con estridencias verbales, esa relación? Por ejemplo, usted dice una forma inteligente, un diálogo inteligente con el sector privado. ¿No lo ha sido así? ¿Usted podría, arriesguese a hacer un diagnóstico un poco, o más que un diagnóstico, una calificación un poco de estas formas que hemos tenido durante estos años? No, el presidente tiene su estilo, los gremios o los dirigentes gremiales el suyo. Yo creo que tal vez ha primado la desconfianza, ha primado el miedo, han primado los prejuicios. La sociedad colombiana tiene prejuicios hondamente arraigados y entonces cuando uno se va a sentar a dialogar con alguien, pone por delante más que la escucha atenta de lo que hay que pues captar del otro, lo que uno piensa sobre él o sobre ella. Entonces, creo que sí es posible mejorar. Yo creo que el presidente y el gobierno han tenido éxitos en esa interlocución en algunas áreas, y puedo mencionarlas. Una de ellas, que a mi modo de ver es demostrar la compra de predios y de tierras por parte de este gobierno para adelantar la reforma agraria. Creo que esa es una demostración práctica que entre el sector privado y el Estado se pueden generar relaciones equitativas o de equidad social. Y creo que hay otras en las que se podría mostrar que ese diálogo no solo se ha intentado, sino que ha tenido resultados. Ahora, sí, tal vez haya que mejorar las formas. Sí. Las formas. Pasemos un poco y retomando el tema de la corrupción. Usted dice en sus reformas, en sus revoluciones, además de la ética, por supuesto la social, 50 billones de pesos es el cálculo desde la Auditoría Nacional en general de pérdidas por la corrupción. Usted mencionaba y daba un diagnóstico de qué es la corrupción, esa macrocorrupción que usted habla, pero cómo se contrasta y cómo en su gobierno eventualmente, si gana la presidencia, se pueden hacer acciones concretas para recuperar el dinero, para hacerlo más eficiente y sobre todo para castigar a los corruptos verdaderamente, con espejo retrovisor incluso. Bueno, una diferencia sustancial de la manera en cómo yo enfrento este problema y lo hacen los otros y otras candidatos a la presidencia, es que yo parto de una definición conceptual. La corrupción es un fenómeno que ya no es solamente episódico, lo decía al comienzo de esta entrevista, sino que es un sistema. Y a un sistema no se le derrota
empleando unos métodos que son episódicos, puntuales, simplemente segmentados. Hay que enfrentarlo con otro sistema. Por lo tanto, mi propuesta es la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿En qué consiste? Tiene múltiples componentes, pero básicamente lo que yo diría es que es una institucionalidad o la reforma de la que ya existe, para que no se diga que eso va a ser una fuente de derroche de recursos públicos, para emplear toda la fuerza del Estado para acabar no solamente con tal o cual persona que se ha desviado del camino de la legalidad, sino con las redes, aparatos y cadenas de corrupción que hay en el Estado. ¿Participa la justicia? ¿Participan en muchos casos las Primero la entidades ciudadanía. La Secretaría de Transparencia, la Contraloría, los organismos de control, por supuesto también la misma ejecución de la justicia, de la Fiscalía, pero aún así persiste en el sistema. ¿Qué cambia en ese cambio suyo? Digamos, sí. Realmente, perdón por usar las palabras, pero sí. ¿qué realmente trae? ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿Una reforma? Pero fíjese que en Colombia, primero que esas instituciones que se mencionan no actúan como sistema. Actúan de una manera totalmente descoordinada, es lo que uno puede ver, y absolutamente episódica. ¿Usted se imagina una reforma en el Congreso? ¿Reformas? Sí, yo creo que vamos a tener que adoptar una ley nacional anticorrupción que tenga distintos componentes de prevención, componentes de sanción o investigación y sanción, de control, por supuesto, y también elementos de reparación y recuperación de los bienes para hacer que esa lucha tenga realmente un resultado hacia la propia sociedad y las víctimas de la corrupción. En los sectores de izquierda, ¿usted cree que puede haber resistencia a su propuesta? Digamos, estamos hablando de la posibilidad. Yo espero que no la haya. Y he sido muy claro con mis compañeros y compañeras y el pacto histórico comparte plenamente esta concepción, la comparte el presidente, sobre la necesidad de aplicar una política muy claramente articulada en esta materia. ¿Usted diría que la corrupción es, digamos, un lunar para la promesa del cambio cuando decían la gente de la izquierda va a gobernar diferente? No, yo creo que es un problema de la sociedad colombiana estructural que debemos superar para ser una sociedad democrática, justa, digna y próspera. ¿No? Todo eso es necesario. Hablemos de la constituyente y de la decisión que se acaba de conocer. Además, pues, el presidente insiste en sus firmas, e insiste en el comité y insiste en avanzar, pero sin embargo en su campaña y algunos sectores que han llegado a su campaña, ya hablaremos de eso, dicen constituyente no. Usted ha dicho solo de ser necesario, pero por el momento no. ¿Hay forma a 4 semanas de la elección que usted tenga una postura sí o no de constituyente, o también es reducir el debate? Yo he hecho ingentes esfuerzos porque la posición que tengo sea suficientemente aclarada, explicada, entendida, sí. Pero veo que hay una cierta persistencia, porque el presidente terquedad. Insiste, ¿no? Sí, o sea, pero es muy bueno, difícil mientras el si me presidente preguntan Petro por mi posición, firmas. Yo la explicito. Ya. Mi posición es muy clara. Necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional sí puede terminar en una constituyente, sí es parte del acuerdo. Y entonces habrá que hacerla, pero puede ser que no termine en eso perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos. El contenido de los acuerdos. Y hablemos un poco justamente de eso. Esta elección está totalmente dividida y tenemos claramente, según las encuestas, esperaremos lo que pase el 31 de mayo. Si el país está dividido políticamente hablando y socialmente también, porque los ciudadanos están acudiendo a esos votos de un lado y del otro, ¿cómo se hace el acuerdo? ¿Con quién se hace? ¿Con esa otra mitad? ¿Cómo se teje? ¿O hay, digamos, un escenario que usted se imagine yendo un poco más allá, digamos, del acuerdo, de lo fundamental y de hablar un poco de ese tipo de conceptos que no han pegado? Porque de alguna manera la gente ha perdido confianza en imaginar que haya posibilidad de unión en este país. Pero sí se han dado acuerdos parciales en este gobierno. Y creo que es perfectamente posible lograr uno global. Pero, digamos, ¿por qué habría que hacerse ilusiones estando tan divididos y teniendo las
contradicciones que tenemos sobre ese particular. Bueno, yo diría que hay problemas del país que difícilmente se pueden resolver si no es en la lógica del diálogo. Voy a plantear uno, el déficit fiscal, por ejemplo. Sí. Si no hay un acuerdo en torno a lo que hemos llamado un pacto fiscal, Sí. Va a ser muy difícil superar esta crisis y esta crisis va a llevar a una situación que puede ser realmente muy preocupante en materia de crecimiento, inflación y todo lo que se desencadena una vez que esos fenómenos comienzan a tomar fuerza. Si usted estuviera en la mesa de ese acuerdo sobre el tema fiscal, ¿cuál sería su planteamiento inicial sobre la mesa? Bueno, hay lo siguiente. Primero, este gobierno ha heredado un déficit enorme y lo ha pagado. Nosotros hemos pagado 120 millones de pesos por cuenta del Fondo Especial para el precio de los combustibles, sí. 80 billones, 20 billones en subsidios para el gas y la energía y otros 20 para pagar un crédito que hizo el presidente. Por la pandemia también, que sí, que requirió el presidente Duque con medidas, el Fondo ¿no? Monetario Internacional. Sí. 120 billones se han pagado. Entonces, claro, pues hay un hueco que es innegable. No es el derroche que ha habido en estos años, eso es mentirle de una manera descarada al país, ¿no? El gobierno ha hecho la tarea y la ha hecho responsablemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si no queremos pasar por las medidas y decisiones más dolorosas, pongámonos de acuerdo sobre una política fiscal nueva. ¿Y qué quiere decir eso? En primer lugar, combatir la evasión fiscal. El cálculo es de 30 billones de pesos por cuenta de la gran evasión fiscal. En segundo lugar, pongámonos de acuerdo en cómo administrar el gasto público de una manera estratégica y no simplemente episódica. En Colombia, por ejemplo, digamos una fuente inmensa de recursos que son las regalías se desperdician, bien sea en la corrupción o en una miriada de pequeños proyectos que terminan siendo precisamente objeto de la corrupción o de eso que termina llamándose elefantes blancos. Bueno, aquí es necesario eso, hoy... El segundo punto del acuerdo, digamos. Sí, la reforma del sistema general de regalías. Y yo creería que la austeridad también debe ser un criterio. Y una austeridad practicada con el propósito de llevar los recursos que se ahorren a la política social del gobierno. Si ese acuerdo nacional no prospera, porque hemos visto frustrados incluso hasta el acuerdo de paz, ¿usted qué hace? Solo, bueno, en un eventual gobierno suyo. Estamos en el Banco de la democracia. República está esperando hoy si va o no el gobierno. Se hacen los esfuerzos necesarios y se hará en el Congreso, en las Cortes, en el debate público, lo necesario para que nuestro programa se cumpla. Ahora, puede ser que no se logre el gran acuerdo, pero puede ser que se logren acuerdos parciales. Candidato Cepeda, avanzar. El tema de la seguridad, la paz total, el debate está centrado sobre el avance de los grupos criminales en territorios y el copamiento de esos territorios que hoy se dicen ha perdido control el Estado. Las fuerzas militares no tienen control territorial, el Estado colombiano. Nunca colombiano. Lo han ejercido. ¿Perdón? Nunca lo han ejercido. Y hoy, digamos, está en el debate público cómo retomar ese control territorial. Y yo le pregunto específicamente por una medida que fue concreta y que fue una decisión del proceso de paz total, que fueron los ceses bilaterales sin condiciones, que en algún momento crearon, o sea, sin verificación, unos ceses bilaterales que permitieron en algún momento avanzar en lo que se creyó serían diálogos, pero que después, al levantar esos ceses, cuando se evidenció lo que había pasado en el territorio, para muchos críticos en seguridad dicen, o analistas en seguridad dicen, ya cuando se levantaron los ceses, ellos ya estaban ahí y ahí avanzaron y crecieron y se apoderaron, voy a poner eso entre paréntesis, entre comillas, perdón, de esos territorios. Más allá de quienes dicen es Iván Cepeda el que hizo esto, hoy ¿cómo evalúa usted ese cese bilateral, pero además cómo retomar entonces en su propuesta esos territorios? Bueno, primero, mi gobierno va a tener una política de paz. En eso quiero ser totalmente claro. Yo he trabajado toda la vida por la paz, no me arrepiento de haberlo hecho y la Constitución además me ordena hacerlo.
La paz no es una elección caprichosa, es un deber de todos los ciudadanos y del gobierno. Así que tendremos política de paz. En segundo lugar... Ahondemos un momento con eso. Su política de paz o esa idea de la paz, ¿en qué dista, digamos, un poco de lo que veníamos atrás hoy cuando se dice no hay un conflicto armado político? O sea, paz es el sentido de consolidar, ¿qué? Yo creo que hacer ese análisis, pero lo que yo creo sobre este tema, María Alejandra, es que en Colombia somos amigos de cierto tipo de discusiones que a veces son un poco retóricas. Bueno, sí, efectivamente es muy importante ver qué tratamiento se le da a cada grupo, pero la realidad es que este no es simplemente un debate académico. Tenemos la presencia del Clan del Golfo, voy a poner simplemente un 400 municipios. En 14 departamentos del país, con unos tentáculos que son suficientemente conocidos y que ha crecido, claro, en este gobierno, y creció en el gobierno de Duque, y creció en el anterior gobierno. Es decir, los grupos han crecido con política de paz, sin política de paz, en toda circunstancia crecen. Así que es una falacia decir que es la paz total la que los ha hecho crecer. Esa es una explicación que no se sostiene en un debate serio y en un análisis riguroso. Entonces la pregunta es ¿por qué están creciendo los grupos? Sí. Y obviamente la respuesta es la desigualdad que hay en los ritmos de crecimiento de las economías en los territorios, que no son muchos además, son unos 5 o 6 territorios, donde el narcotráfico y la minería ilegal del oro particularmente tienen un desarrollo que es a la velocidad, lo hemos dicho, de la luz. Mientras las políticas nuestras van a la velocidad del sonido, las economías ilegales van a una velocidad enorme y captan, por supuesto, a sectores de la población y dominan y controlan el Estado. ¿Y cómo retomarlo? ¿Cómo hacerlo precisamente retroceder? En vez de entrar en la discusión de cuáles grupos son de qué naturaleza, y no desprecio esa discusión, deberíamos aplicarnos a ver cómo resolvemos el desarrollo de unos cuantos territorios del país. Algunas ideas concretas. Este gobierno ha firmado 5 pactos territoriales, en donde están contenidas las obras básicas de infraestructura para desarrollar esos territorios. Y digamos, ahí hay en primer lugar una base que yo llamaría el triángulo dorado, dotar a los municipios en primer lugar de agua potable. Sin eso no podemos. Y el 80% de los municipios en Colombia no tienen agua potable. El 45% tienen problemas de energía. Hay un altísimo porcentaje, casi similar al de la energía, de municipios que tienen problema de vías terciarias. Entonces, si no resolvemos esos 3 problemas inicialmente, ¿y cómo se resuelven? Bueno, acabo de mencionar cómo reorientar el gasto de las regalías, por ejemplo, pero hagámoslo. No simplemente hagamos de esto un debate ideológico. Concentrémonos a que los recursos de las regalías, el 80% estén dedicados, por ejemplo, a dotar de agua a los municipios del país. Mientras se logra ese desarrollo territorial, ¿qué hacer con esos grupos que ya crecieron y que siguen reclutando gente? ¿Cómo se les frena? Hay 2 vías. ¿Cómo se les frena? Hay 2 vías y están claras. Hay que evaluar los diálogos que se han hecho, cuáles son sus resultados, cuáles han sido sus premisas y sobre todo cuáles han sido sus logros y resultados. Y sobre esa base, pues, ver y hacer un balance de con quién y cómo. Yo de una vez adelanto esto. Sí. 2 principios claros. Primero, no es negociable atacar a la población. No se puede seguir matando líderes sociales. La bomba del Cauca. No se puede seguir atentando contra la población civil, como lo que se ha hecho con este acto terrorista contra el pueblo Nasa en el Cauca. Y no se puede seguir excusándose en que los diálogos son complejos, que hay que abordar todos los problemas estructurales para que no haya resultados. Con el ELN, usted y yo lo sabemos, llevamos décadas en eso. Con el ELN señalo, un diálogo tiene que ser para resultados.
Pues el ELN será uno de los temas que seguramente va a gravitar en estas elecciones, porque además, bueno, pero quisiera profundizar en eso. Hay muchas cosas que mencionar. Las fuerzas militares, por ejemplo, el retomar lo que se llama la fuerza operacional, la capacidad operacional, el recurso para que hoy día sean mucho más efectivas. ¿Eso entraría también, por ejemplo, dentro de un acuerdo nacional o dentro del acuerdo fiscal? Porque ¿de dónde saldría el dinero para...? Las fuerzas militares tienen hoy un presupuesto que ha crecido y tienen capacidad operacional. En Colombia hay un combate cada 20 horas. Ese es el cálculo que tenemos. O sea que las fuerzas militares no están ni paralizadas, ni están en los cuarteles. Eso es pura ficción, especialmente una de las candidatas que está en este debate. No. ¿Usted tiene contacto, digamos, regular, fluido con las fuerzas militares? Sí, yo soy parte de la Comisión Segunda del Senado de la República y ese es un tema que nosotros todos los días, digamos, con regularidad abordamos por ser parte precisamente de esa comisión que tiene entre pues sus labores, el control político al orden público y a las fuerzas militares. Se nos va agotando el tiempo, pero quiero hablar de la salud. El problema está cada vez siendo más grave. Y el modelo aplicado por el gobierno en cambiar, digamos, ese sistema, pues ha creado unas grandes dudas sobre la posibilidad, primero de, como dicen muchos, rescatarlo, pagar las deudas, crear, digamos, ese sistema mixto. ¿Cuál es el efecto, Iván Cepeda, dentro de los primeros meses de un eventual gobierno suyo al sistema de salud, con el problema que de alguna manera ha creado también este mismo gobierno? O sea, que usted va a heredar de su propio partido, por llamarlo así. No, nosotros vamos a heredar un sistema que ha hecho venía el problema de fondo, estructural. Claro, venía de fondo, pero algunas decisiones desde que se creó estaba vaticinado dónde iba a terminar, porque convertir la salud en un negocio es la manera de acabar con cualquier sistema serio de atención en salud. Entonces esto que está ocurriendo estaba absolutamente cantado. El gobierno ha intentado de alguna manera gestionar y tramitar esta crisis estructural. Y lo ha venido haciendo, a mi modo de ver, en medio de dificultades enormes, pues de la mejor forma posible. Pero bueno, yendo al asunto, los primeros 100 días de mi gobierno habrá un plan que hemos denominado de choque, que tendrá al menos los siguientes componentes. Vamos a hacer una adquisición para dispensar los medicamentos que se requieren. La dispensación que es esencial. Eso es lo primero que hay que hacer y para eso es necesario apelar a la industria nacional e internacional de medicamentos. En segundo lugar, vamos a pedirle a todo el sistema de instituciones prestadoras de salud, tanto públicas, en este caso no será una petición, sino será una instrucción por vía de decreto, y también a las instituciones privadas, que conjuguemos esfuerzos para que en muy poco tiempo podamos atender todas las citas, los diagnósticos y los tratamientos urgentes que están represados. Hay 5 millones de demandas de servicio casi. Exactamente. ¿No? Ese es el problema esencial hoy, o por lo menos el problema urgente, no digamos esencial, pero sí es un asunto que hay que resolver inmediatamente. Y en tercer lugar, vamos a comenzar un diálogo, porque es necesario dialogarlo, para elaborar el proyecto de reforma del sistema, que tendremos que presentar con mensaje de urgencia entre las primeras medidas que someterá el gobierno al Congreso. Espero concertadamente con los sectores de las empresas y todos los usuarios, quienes integran el sistema, por supuesto, el personal médico, de enfermería y de trabajadores del sistema. Dentro también de la pregunta de cuál es el problema que más hoy resienten los colombianos está el de la seguridad, que ya hablamos, y el de la salud. Hablemos un poco y el problema social. Y el problema social, claro, las reformas sociales que tienen en espera no solamente ese camino, digamos, de políticas estructurales para sacar de la pobreza a un sector muy importante de la población y crear la conciencia de la distribución del ingreso. Supongo que eso es parte también de una profundización del gobierno del cambio. En primer lugar, la revolución agraria, por supuesto. En el tema de tierras, pero se está acabando el tiempo,
cómo poner acelerador en esto de las tierras y cómo curar unos procesos que de alguna manera también tienen que ser revisados en alguna adjudicación de tierras que tampoco está tan transparente. Yo creo que en eso lo ha hecho muy bien el gobierno. Ha hecho una verdadera reforma agraria que es incruenta, es decir, este gobierno ha comenzado a gestionar cientos de miles de hectáreas de tierras, 750.000, sin haber derramado una gota de sangre. Eso creo que es un hito histórico. En segundo lugar, respetando la propiedad privada. No ha habido un solo caso de expropiación de un predio para entregarle a algún sector campesino de víctimas del despojo. Así que esa política no solamente hay que mantenerla, sino intentar acelerarla, estoy de acuerdo, pero para eso es necesario que discutamos todo lo que tiene que ver, y esto no es solamente válido para el tema de la adquisición de tierras, de cómo hacer mucho más simples los procedimientos que tienen que ver con la compra de tierras y muchos otros dentro del Estado. Tendremos un tema ambiental, un debate ambiental, y quiero hablarle de los debates porque me gustaría hablar de la deforestación del Amazonas, la ganadería ilegal, todo lo que significa la minería ilegal también en esta zona que es transnacional. En ese debate seguramente lo hablamos y aprovechemos. Usted ha propuesto... Si hay reglas, yo voy a los debates, ya he dicho claramente muy bien. Mi posición sobre... ¿Y las reglas quién las define? ¿Las campañas o sí, los medios que en primer lugar, recibimos a los candidatas y candidatos? candidatos, bueno, en este caso somos 3, porque yo he dicho claramente que es con la extrema derecha que es mi debate. Con los otros sectores considero que hay un diálogo, identidades. ¿Y ese diálogo no se puede dar en el debate? No, frente al podemos país. hacer diálogos sin ningún problema. Estoy plenamente abierto a hacerlos. Pero con ellos, con la señora Valencia y con el señor de la Espriella, tenemos un debate, porque tenemos 2 visiones de la realidad distintas. Y si el país quiere decidir entre 2 modelos de sociedad diferentes, entonces es con ellos el debate. Pero, ya ha habido debate. Claro, pero esos 2 modelos están definidos de alguna manera por las encuestas, pero las elecciones son más amplias y hay más candidatos. Pues yo creo que las encuestas reflejan eso. El famoso centro, sí, reflejan eso, pero el famoso centro, y digo famoso en el sentido en que también otras campañas, por ejemplo la de Sergio Fajardo, Claudia López, usted diría, con ellos hay un diálogo, pero no necesariamente se haría un debate. ¿Por qué no? No, repito, mi debate está claramente centrado. Tiene que ver con la visión que intentó durante décadas en este país imponerse, especialmente en los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe, cuyas consecuencias están a la vista. Y nuestro modelo, que ya no es simplemente un planteamiento abstracto, que tiene hoy una manera de ser verificado con hechos, con indicadores, en fin. Entonces, entre esos 2 modelos está el país. Sí, usted dice, Álvaro Uribe, y lo menciona, y no quiero terminar sin mencionarle justamente la tensión que hay a veces en esa opinión en contra de su campaña, diciendo la única obsesión de Iván Cepeda es continuar ese proceso. Mi obsesión es el cambio social del país. ¿Va a ganar en primera vuelta? ¿Ustedes creen todavía en esa propuesta? No me cabe la menor duda. ¿Y qué pasa si no? ¿Cómo será la segunda vuelta? Vamos a ganar en primera vuelta. Intentemos el ejercicio de la segunda. Es decir, el 1 de junio lo que anuncio es que nos vamos a poner a trabajar en el empalme con el nuevo gobierno. ¿Y dónde van a conseguir los puntos que le faltan? No, los tenemos. Los puntos de no, digamos, si uno votantes, dijera numéricamente, según la encuesta, ya con esto terminamos. Nosotros creemos que hay, primero, un voto silencioso. Segundo, que tenemos toda la fuerza, la ola que venimos desplegando, el crecimiento de la Alianza por la Vida, todo eso nos va a llevar a que los puntos que nos faltan van a ser obtenidos en las urnas el 31 de mayo. Iván Cepeda, muchos temas de aquí a la elección. Ojalá que lo tengamos en los debates y ojalá que lo tengamos en muchos otros espacios, en Noticias Caracol, en entrevistas. Listo al debate. Muchas gracias. Y en preguntas también para los jóvenes. Este ha sido el diálogo, la entrevista con Iván Cepeda a esta hora en Noticias Caracol. Muy buenos días.
Lo último en Noticias Caracol. 7:47, atención, 2 aviones comerciales tuvieron que abortar sus aterrizajes por una nueva presencia de drones cerca del aeropuerto El Dorado de Bogotá. María Juliana Reyes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué se sabe? Catalina, sí señora, pues estamos hablando de 2 vuelos comerciales de las aerolíneas LATAM y Avianca, provenientes uno de Santiago de Chile y otro de Cali, que tuvieron que hacer entonces una maniobra de aproximación frustrada, es decir, no pudieron aterrizar aquí en el aeropuerto El Dorado, dicen y confirman desde la Aerocivil y también desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana que había presencia de un dron en las cercanías del aeropuerto El Dorado, en el sector de Engativá. Una situación que no es la primera que se presenta durante esta semana, pues el martes en horas de la tarde también se presentó un evento similar y que tuvo que entonces detener la operación por 45 minutos. En la situación que se presentó hoy, pues fueron alrededor de 25 minutos que la operación pues tuvo que ser retrasada. A esta hora ya hay normalidad en la operación del aeropuerto El Dorado. Gracias, María Juliana. Hay expectativa por la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República que está citada para hoy. Analistas creen que es muy probable que el emisor le vuelva a subir las tasas de interés. Laura Rojas, ¿qué es lo que va a suceder hoy? Bien, aún hay expectativa de lo que pueda pasar con las tasas de interés de referencia, pues hoy hay una nueva junta del Banco de la República y se espera si llega o no el ministro de Hacienda, que recuerden ustedes en la pasada junta directiva, pues el ministro de Hacienda se levantó de su silla porque la decisión fue subir las tasas de referencia y esto no le gustó al ministro de Hacienda, eso lo dejó muy claro. Pues hoy se espera una nueva decisión. Algunos centros de pensamiento como NIF aseguran estas tasas podrían llegar al 12%. Del otro lado, el ministro de Trabajo se pronunció sobre este tema y dice que si las tasas de interés pues llegan a niveles más altos o hay algún aumento, pues va a citar a una mesa directiva, una mesa de concertación para saber si aumentan el salario mínimo. Esto fue lo que dijo. Esa es la decisión del presidente de la República. Si la Junta Directiva del Banco de la República sigue insistiendo contrario a las evidencias, en el sentido de que el salario vital no es inflacionario, sino el aumento de las tasas de interés. Si tercamente la Junta Directiva sigue actuando en esa dirección, nosotros convocaremos la Comisión de Concertación para aplicar el criterio de salario móvil que está en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Si el ministro de Hacienda llega, porque es clave que llegue a esa reunión de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, porque si no, no se puede tomar una decisión, y si llega, pues se espera sobre hoy a la 1 de la tarde se haga una rueda de prensa para conocer si hay un aumento de las tasas de referencia y como acabamos de decir, pues se espera suba al 12% o definitivamente estas se mantengan estables. Son las 8 de la mañana en punto, el momento de conocer algunos de los temas más importantes a esta hora del día. Comenzamos con el tema número 5. La ONG Reporteros Sin Fronteras entregó el último informe sobre la libertad de prensa en el mundo, donde afirman que ha llegado a su nivel más bajo en los últimos 25 años y que varios países de América están en una espiral de violencia y represión. El 52% de los países se encuentra en una situación difícil o muy grave. Tema 4. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente el segundo pago del impuesto al patrimonio y la expropiación express que hacían parte del decreto de emergencia económica por la ola invernal. En la primera decisión, las empresas sin ánimo de lucro del régimen especial, como fundaciones, ONGs y algunas universidades, así como las personas jurídicas en liquidación, quedan excluidas de realizar el segundo pago del impuesto. Tema 3. La determinación de la Superintendencia de Industria y Comercio de sancionar con una multa cercana a los 4.680 millones de pesos a la firma colombiana Telecomunicaciones S.A. Movistar por haber incumplido las obligaciones relacionadas con el proceso de portabilidad numérica, afectando el derecho de los usuarios a elegir y cambiar libremente de operador. Tema 2. La reunión que sostiene hasta ahora el nuevo interventor de la nueva EPS, Jorge Iván Ospina, con las directivas del Instituto Nacional de Cancerología a propósito de la decisión de la institución hospitalaria de suspender temporalmente la recepción de nuevos pacientes oncológicos ante el incumplimiento en los pagos y a la elevada deuda hasta la fecha.
Tema 1. Crece la escalada criminal de las disidencias de Iván Mordisco en Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Según el comandante de las fuerzas militares, esta organización delincuencial ha desarrollado 37 acciones terroristas en los días pasados. Dentro de los últimos actos está el asesinato de un empleado de un ingenio azucarero en Corinto. Las autoridades indicaron que en Caloto, hombres armados incineraron maquinaria agrícola de otro ingenio. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 8 de la mañana, 2 minutos. Un juez ordenó desalojar un predio en el sur de Bogotá tras la reclamación de los propietarios. El problema es que en este lugar hoy viven, escuchen esto, cerca de 1000 personas. Héctor Rojas, ¿qué pasa con las familias que viven allí? Pues Nicolás, mire, esto está ocurriendo y va a ocurrir exactamente en el Remanso 1, que es donde nos encontramos y donde se adelanta esta protesta por parte de los habitantes de este barrio de la localidad de Bosa. Y es que, como usted muy bien lo decía, pues es una orden por parte del Juzgado 50 Penal Municipal de Garantías, que quiero que vean a continuación la primera gráfica, que dice que esta diligencia se debe realizar el próximo 6 de mayo del 2026 a partir de las 8 de la mañana, quedando como fecha definitiva para la materialización de la diligencia de desalojo. Pero ¿qué dicen las personas que viven acá? Buenos días. ¿Qué piensa de esta orden por parte del juzgado que les ordena a ustedes salir de sus casas? Bueno, nosotros llevamos acá más de 15 años viviendo. La juez Ana Milady Mendieta nos manda un comunicado en el cual nos dice que tenemos que desalojar el día 6 de mayo, pasando por encima de los derechos humanos, pasando por encima de nuestro derecho a la vivienda digna, donde encontramos niños, adultos, mujeres embarazadas, encontramos personas en condición de discapacidad, adultos mayores. Y es que, como ustedes pueden observar, pues toda la gente acá está inconforme con esta decisión. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo ustedes acá y cómo adquirieron la casa? Nosotros llevamos desde hace 16 años, desde que yo tenía 14 años, nosotros compramos una casa, mi mamá es madre cabeza de hogar, nosotros llevamos 16 años con las uñas y con las garras luchando por tener nuestra casa, para que llegue Ecotrans y la jueza Ana Milena Mendieta a dar una orden de desalojo cuando nosotros acá vivimos niños, adultos mayores y todos somos trabajadores. ¿Ustedes van a salir de sus casas? No, nosotros no vamos a salir porque estas casas fueron legalmente construidas, las legalicemos, no invadimos, nosotros pagamos impuestos, pagamos servicios y nosotros no vamos a salir de la casa porque eso es totalmente legal. Perfecto, mire, pues vean lo que dice justamente el representante de Sotrandes, que es la persona que está a cargo de este proceso, porque aquí en este lote, que es de más de 5.400 metros cuadrados, la empresa reclamante es la Sociedad Transportadora de los Andes. Escuchen lo que dice el abogado. Y el 16 de agosto de 2019 el Consejo de Justicia de Bogotá emitió la sentencia 031 que le otorgó a la Inspección Séptima Distrital de Policía un plazo de 30 días para desalojar del predio personas, animales y cosas y restituírselo a Sotrandes. Dicha inspección no cumplió con la mencionada sentencia, por tal razón se instauró una acción de tutela que fue resuelta por el Juzgado 60 Penal del Circuito de Bogotá. Con sentencia el 25 de septiembre de 2024 le concedió un nuevo plazo de 5 meses a dicha inspección. Hasta la fecha tampoco ha sido restituido el predio de Sotrandes, causando con ello enormes perjuicios a la empresa y a la comunidad, quien se ha visto privada del derecho a gozar de un servicio público de transporte. Ustedes observan las viviendas que están aquí construidas, que son viviendas de ladrillo, de cemento, donde funcionan incluso hasta jardines, panaderías, todo tipo de establecimiento comercial. Fabián Ramírez es el alcalde local de Bosa. Alcalde, ¿qué va a pasar con este desalojo? Bueno, muy buenos días para ti y para todos los habitantes y los que nos siguen a través de Caracol Noticias. Efectivamente, estamos aquí en un sector que fue objeto de un fallo de justicia policiva en el año 2019 y entre el 2019 y el 2024 hubo total ausencia de la aplicación de ese fallo. Cuando llegó el 2024 se impetró una acción de tutela por parte de Sotrandes, que es la empresa accionante en este ejercicio, y como consecuencia de ese fallo de tutela hoy tenemos la obligatoriedad de ejecutar la diligencia de desalojo el próximo 6 de mayo a las 8 de la mañana. Si ustedes no cumplen con ese desalojo, ¿qué va a pasar? En el último auto expedido por el juzgado
50 penal municipal con función de garantías, lo que se menciona es que en caso dado de que nosotros no ejecutemos ese ejercicio de desalojo el próximo 6 de mayo, quizás podríamos vernos incursos en sanciones que pueden llegar al arresto o a la multa, puesto que es el cumplimiento de un incidente de desacato. Será, digamos, que el ejercicio del control jurisdiccional de la juez quien determine eventualmente cuáles pueden llegar a ser las sanciones en caso dado de que no se ejecute. Sin embargo, el gobierno distrital ha dispuesto toda la capacidad, no solo para cumplir el fallo judicial, porque esa es una orden, sino también para garantizar los derechos de las personas que están ocupando este predio. Alcalde, muchísimas gracias. Pues mire, son cerca de 1.000 personas las que viven acá en estas casas, son cerca de 94 predios que tendrán que ser desalojados y también demoler. Héctor, gracias. Atentos a lo que ocurra ahí en el sur de Bogotá. Por ahora les contamos que Noticias Caracol llegó hasta la polémica mina La Mandinga en Cáceres, Antioquia, en donde mineros irregulares hacen explotación ilegal de oro hasta dentro de las instalaciones del batallón del Ejército. Los mineros defendieron su trabajo y las autoridades dieron explicaciones. Caminando del batallón de infantería número 31 Rifles a la frontera con la mina La Mandinga tomó 5 minutos a pie y antes de llegar a la extensión límite se ven los enormes pozos fangosos y socavones de donde mineros irregulares extrajeron oro ilegalmente. Hacia ese costado ya inicia la explotación ilegal de oro y este costado ya pertenece al batallón Rifles 31. Como ven, no hay ninguna demarcación, no hay ninguna cerca, no hay ningún letrero que identifique o que demarque los límites que tiene esta unidad militar. Cuando uno tiene hambre, la comida la busca. Entonces muchas veces allá nos va mejor, ya uno tiene que hacerse tal vez el humilde o pedir un permiso o al escondido hacerlo. Y ellos oyen los ruidos y entonces si ellos no se acercan y prohíben, ya ahí sí uno alcanza a saber qué pasó con eso. Si no, lo que se sabe es que va para adelante la vaina. Pero cada gramo que venden enriquece a los grupos criminales como el Clan del Golfo, dicen las autoridades. Plata con la que financian el terrorismo y la violencia en el país, que no es poca, porque desde el aire se ve la magnitud de la explotación ilegal. Esa gran escala, dantesca y hasta surrealista. Más de 1.000 hectáreas en donde dice el Ejército hay más de 2.000 personas extrayendo oro, operando con alrededor de 140 dragas y mangueras de alta presión. Don Anselmo teme referirse a quienes reciben la plata, pero tiene claro que se están enriqueciendo. Mientras que yo me gano 50.000 pesos, ellos voy a ganar 5 o 6 millones de pesos. Entonces vea la diferencia que hay entre la máquina a lo manual. En un día. En un día, claro. Dicen que del Clan del Golfo. Yo ahí sí no le puedo decir nada, mami, sino que el que le compra uno es porque tiene el dinero. Al regreso, el ministro dijo que la solución no son solo las armas, también lo económico y social. Son unas personas que encuentran unas zonas grises, etcétera, o también algunas limitaciones o algunas debilidades en el Estado colombiano y vienen aquí a causar este daño. Y ahora, ¿quiénes están detrás de ellos? Por un lado, quienes lo explotan, pero por otro lado, quienes se aprovechan de ese capital, que son los grupos criminales. Pero otra cosa es la vulneración de la seguridad en el batallón. ¿Usted qué vio acá? Vemos una realidad que ocurre en muchos de los batallones, de las brigadas, que son muy extensas, que muchas veces están en área selvática. Una cerca per se no para un ataque criminal. Y si lo sacamos de acá, se van para otro lado, se vuelven nómadas y dañan absolutamente todo. Así que la respuesta debe ser integral. El comandante del batallón se defendió, dijo que ni él ni sus hombres están vinculados con el Clan del Golfo ni con los mineros que violaron el perímetro del batallón. En los 10 meses que llevo el cargo he desarrollado contra el propio sector de La Mandinga 12 operaciones que han sido contundentes y en ningún momento el batallón tiene vínculos o tiene algo que ver con estas estructuras, pero las personas que hacen la minería ahí son personas del municipio de Caucasia que vienen a trabajar y que pagan una vacuna al Clan del Golfo. Pero van a insistir ustedes también en las operaciones. Y tenga la plena seguridad de que mi nombre propio que ha sido puesto en cuestión esta semana, voy a seguir trabajando fuertemente contra la
extracción ilícita de yacimientos mineros. Así se ve el sector de la Mandinga satelitalmente. Lo demarcado en verde le pertenece al Fondo de Reparación de Víctimas y el demarcado en color rosa, el gobierno se lo tituló a una lideresa minera y todo, tanto lo titulado como lo del Fondo de Víctimas, está siendo explotado ilegalmente. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que hasta ahora está nuevamente cerrada la vía panamericana por problemas de orden público. Daniela Pachón, ¿qué es lo último? Nicolás, televidentes, esto es una información de interés especialmente para los habitantes del suroccidente del país. Un importante tramo de la vía panamericana está cerrado. Comprende desde el parque industrial en las afueras de la ciudad de Popayán hasta la vereda El Hogar. Esto corresponde al corregimiento de Tunía, municipio de Piendamó. ¿Qué quiere decir esta noticia? Que quienes necesiten movilizarse Cali-Popayán o Popayán-Cali en este momento no lo pueden hacer. Este cierre comprende prácticamente entre Popayán y Santander de Quilichao. La razón, se prevé la presencia de un artefacto explosivo, específicamente en el punto 25 más 3 ceros, y por eso a esta hora el Ejército Nacional está verificando, confirmando si efectivamente se trata de la presencia de artefactos explosivos para después pasar a la debida desactivación de este artefacto. En este momento hay atención especial en este punto, reitero, no hay comunicación Cali-Popayán y Popayán-Cali por el cierre total y nosotros les estaremos actualizando el estado de la vía en nuestras emisiones. Así es, Daniela, estaremos atentos a esa actualización. Gracias. En Popayán, 8:13, avanza el proceso judicial contra la cadena de almacenes Lily Pink por presunto lavado de activos. Magda Páez, ¿qué es lo último? Catalina, lo último es que la Sociedad de Activos Especiales se pronunció sobre la ocupación de 405 locales de la reconocida marca de ropa femenina Lily Pink, que es señalada por la Fiscalía de lavado de activos por 730.000 millones de pesos y presunto enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos. La SAE informó que viene acompañando este proceso y que una vez la Fiscalía culmine la incautación, asumirá la administración de los bienes ocupados. También afirmó que ha sostenido reuniones con delegados del Ministerio de Trabajo para evaluar las condiciones laborales en que se encuentran los empleados de esta sociedad y, por supuesto, garantizar sus derechos. Escuchemos a la directora de la Sociedad de Activos Especiales. Vamos a solicitar el acompañamiento desde ya a la Contraloría y a la Procuraduría para determinar en qué estado se encuentran estos locales y, sobre todo, la situación legal de los empleados de la misma. Hemos estado con nuestros funcionarios a nivel nacional recogiendo y revisando lo que hasta ahora se ha encontrado en los locales, algunos vacíos, y estamos a la espera de que se termine esta entrega para poder determinar qué se va a hacer. Pues la directora de la SAE también sostuvo que miembros de esta cadena de almacenes tenían conocimiento del operativo desde semanas atrás y que por esa razón en los lugares donde se realizaron las diligencias no se encontraban los gerentes. La Fiscalía informó también que algunos de estos locales seguirán operando mientras avanza el proceso de extinción de dominio. La Maratón de Cali se convirtió en un gancho para la hotelería y el turismo. Este fin de semana se espera la llegada de 20.000 deportistas que dejarán ingresos hasta de 16.000 millones de pesos. John Alex Henao, ¿qué otras cifras se conocen sobre esta actividad? Nicolás, audiencia, saludo especial, así es, ya estamos listos para vivir esta fiesta deportiva, ya llegaron los atletas africanos y se tiene previsto que sean más de 20.000 los que hagan parte de esta maratón durante este fin de semana, pero no solo impactará el deporte, también impactará la economía de la capital vallecaucana, los ingresos serán superiores a los 10.000 millones de pesos. Esperamos más de 20.000 visitantes con un aumento del 17% en reservas hoteleras y una ocupación cercana al 63%, generando ingresos turísticos por más de 16.000 millones de pesos. Nico, pero yo quiero mostrarle a usted y a la audiencia cómo se vive esta fiebre de
Maratón de Cali. Estamos en una de las pistas atléticas de la ciudad y justo vamos a conversar con Jacqueline Acevedo, que es una de las deportistas que se sumará a esta gran fiesta deportiva. Jacqueline, bienvenida a Noticias Caracol en vivo. Yo quiero que me cuente rápidamente cómo ha sido todo el proceso previo para esta maratón. Bueno, llevo 6 meses preparando esta maratón. Ha sido un tiempo de mucho esfuerzo, dedicación, pasión y mucho entusiasmo. Yo creo que la gente que está viendo esto se pregunta mucho sobre la indumentaria que ustedes usan, sobre las zapatillas, la inversión que también hacen. Sí, es una gran inversión también, pues porque hay que tener zapatillas ideales, la ropa que sea cómoda, fresca, por la ciudad de Cali que hace tanto calor, entonces ropa que sea muy importante el tema del sudor, del calor. Cuando hablamos de zapatillas ideales, ¿a qué tipo de tecnología se refiere? Zapatillas que sean muy ligeras, que sean de tecnología, algunas con placa de carbono, otras no, depende de qué tan rápido uno pueda hacer, pero zapatillas muy cómodas. Esta no es la primera vez que usted corre una maratón, no, es su segunda maratón. Sí, mi segunda vez, de gran pasión y entusiasmo por tener en nuestra ciudad un evento internacional. ¿A qué hora llega aquí a entrenar? 6 de la mañana. ¿Durante cuánto tiempo? Más o menos 1 hora, 1 hora y media. Pues yo le deseo todo el éxito, que le vaya muy bien en la maratón. Por último, invite a la gente para que se vincule a esta actividad. Claro, aprovechemos que este domingo es el día sin carros, es el día sin movilidad, así que todos son bienvenidos a la maratón, a que salgan a las calles y apoyen a toda esa gente que se esfuerza y es muy valiente. Bueno, ya que continúe con su entrenamiento, muchas gracias. Todos a sumarse, a ser parte de la Maratón de Cali. Los dejo con estas imágenes de todos los deportistas que harán parte de esta fiesta deportiva. Aún tienen tiempo para venir a la ciudad. Muy bien, John Alex, gracias. Y se lanzó el álbum del Mundial de Panini. Además de sus tradicionales láminas, escudos y mascotas, la empresa italiana abrió una apuesta digital para los amantes del fútbol. Entre todos hay... ¡Falta! En el Estadio El Campín se realizó la presentación de la colección oficial de la editorial Panini para el Mundial 2026. Todos esperamos este momento cada 4 años porque es verdad que Panini es ese primer latido del Mundial. Será la versión 15 de este producto que ha cautivado a chicos y grandes, manteniendo una tradición futbolera durante más de 50 décadas. Yo desde muy niño, como buen futbolero, pues armando álbumes desde chiquito, tuve la oportunidad de estar en un mundial y poder aparecer en la foto, así que esta pasión la compartimos todos y espero que ya los niños tengan el álbum lleno. El álbum pasta blanda de 14,900, nuestra caja de 520.000 pesos y el sobre con 5.000 pesos. En este evento se presentó también el álbum digital en el que podrán coleccionar láminas especiales, todas las selecciones, estadios y hasta escoger su equipo ideal. Esta edición trae mucho contenido, 112 páginas, 980 stickers. Adicional, vamos a tener un extra sticker insertado aleatoriamente. ¿Recuerdan en el 2022 que tuvimos extra stickers? Este mundial vuelven. A 42 días de que ruede el balón en el Estadio Azteca de México, los coleccionistas y amantes del fútbol empiezan a calentar motores de cara a lo que será la cita orbital más importante del fútbol. 8:58 de la mañana, ya está Luisa Fernández para contarnos lo que vamos a tener en Negocios Ditu. Ya hacíamos el adelanto, Luisa, de la llegada del ministro de Hacienda a la Junta del Banco de la República. ¿Usted nos amplía? Así es, Catalina, buenos días. Se confirma desde el Banco de la República que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya está presente en esa reunión de la Junta del Emisor para decidir sobre las tasas de interés en las que se espera un aumento. También tendremos el avance de ANIF, alerta por aumentos de hasta 545% en gastos de personal en algunas entidades del gobierno nacional. Hablaremos de esto con José Ignacio López, su presidente. Y la CARF proyecta que Colombia tendría un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2,6% en la próxima década. Con esto vamos a trabajar el tema con Juan Carlos Ramírez, presidente de la CARF. Y por último, alianza entre Banco de Bogotá y UNICEF, que recaudó 350.000 millones de pesos para impulsar la educación de niños, niñas y adolescentes en 8 departamentos del país. Esto y más en segundos en Negocios Dito. Luisa, pero también tenemos muchas noticias en nuestra señal digital. Caracol en Vivo, Juan Camilo Cortés. ¿Qué hay para hoy?
Nicolás, buenos días. Arrancamos con noticia de último momento. Miren esta imagen. Se reabre la vía entre la mesa, la vía Mosquera, la mesa, tras la remoción total de lodo. Vamos a estar en vivo en segundos con Julián Ríos hablando con las autoridades sobre esta reapertura muy importante de la vía, repetimos, Mosquera, la mesa. Vamos a hablar también de la violencia en el suroccidente del país. Asesinaron a un trabajador de un ingenio allí en el departamento del Cauca. Vamos a hablar con los gremios y en segundos se conecta aquí en Noticias Caracol en vivo con nuestra unidad investigativa el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, desde España, Gonzalo Bolli. Por supuesto también vamos a hablar sobre se cayó el impuesto del patrimonio a las organizaciones sin ánimo de lucro. En segundos hablan las universidades. Nos vemos en nuestra señal digital. Conectados, Juanca, gracias. 9 de la mañana terminamos las noticias, pero los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo ya en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en digital. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene día a día. Esto es Noticias Caracol. Primero la gente. Feliz puente. Chao.